Hola, 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 buenas tardes. Estamos haciendo una prueba de conexión para ver que no haya ningún fallo, que esta tarde estamos conectándonos con Federico y bueno, vamos a comprobar que no hay problemas ni nada de esto antes de iniciar el live. A ver, Federico, si está por ahí. Vamos a buscarlo. Me ha dicho que sí que estaba. Entonces, a ver, Sats. Yo creo que va a ser una tarde muy entretenida. A ver si lo encuentro. Bodega Sats. Y a ver si podemos conectarnos. Y si podemos conectarnos está todo ok. En un momentín, en 5 minutos empezaremos esta charla. Vamos a ver, Federico, que se pueda conectar. Bueno, espero que tengáis el vino preparado, el aperitivo también, para comenzar una charla súper entretenida. A ver si se conecta Federico. Y no tenemos ningún problema de conexión. Nos hemos puesto, hemos intentado mejorar la conexión de internet, así que ahí se conecta. Vamos a ver. Federico, buenas. A ver, muy bien, muy bien. Estoy aquí intentando conectarme contigo. Estoy... Vale, dale ahora, que ya estoy conectada. Vamos a ver. Gracias, Wise, y verás que está en directo. Y preguntas para unirte. Yo te estoy solicitando que te conectes. Sí, venga. Estas son cosas del directo. Por eso hay que prepararlo un poco antes de que empecemos. Porque no siempre a la primera conseguimos conectarnos. Y bueno, vamos a ver si lo conseguimos esta vez. Está Federico ahí intentando conectarse. No deberíamos de tener mucho más problema. Estamos esperando a ver si consigue conexión y así. Hola, ¿cómo estáis por ahí? Tenemos algunos amigos de Brasil. Buenas, buenas. Hola, hola mamá. Vamos a ver si consigue conectarse Federico, porque no está muy claro que tenga conexión. No se conecta. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. En un ratito no deberíamos de tener mucho más problemas. Se está haciendo la hora y no hemos conseguido aún. A ver. Voy a intentar conectar. Voy a intentar conectarlo con el teléfono, a ver si nos consigue encontrar y nos solicita unirse. Vamos a reunirnos esta tarde con Federico, con Frederick Schwartz o Schwartz, o no sé cómo se pronuncia. Ahora nos lo dirá él. Estáis esperando. Buenas, buenas. Lo conseguiremos, ¿eh? Conseguiremos conectarnos, no tengáis ninguna duda. Pero estamos en ello. Un momento. Federico. Bueno, sí. Yo te, yo, sí, no te sabes conectar. A ver, yo te estoy conectarte. Que te conectes. Te estoy enviando la solicitud de conexión. Eres bodega Sats. O sea, está como bodega Sats. Mira a ver si te aparece. O sal y vuelve a entrar. A ver si es por algo de eso. ¿Vale? Y yo te vuelvo a solicitar. No, no. A ver, vamos a intentarlo.
Ahora son problemas del directo. Sí, yo tengo buena conexión. Tenemos, a ver si conseguimos. Federico, a ver, chat. Bodegas, chat. Enviar solicitud. Vamos a ver si tenemos suerte. Hoy la verdad es que va a ser súper entretenido porque nos va a contar cosas muy curiosas. Estoy absolutamente segura. Hola, Alberto. Alberto, tenemos pendiente uno de estos, tío. Sí, tenemos A ver si te pendiente. llamo. Aquí está, Bodega Sats, se ha unido. Vamos a ver si conseguimos conectarnos. Ah, Federico, buenas. Hola, hola. A ver, estamos por ahí. Se ha desconectado. No sabemos qué ha pasado. Vamos a ver si lo volvemos a conseguir. Lo conseguiremos, ¿eh? En algún momento conseguiremos conectarnos con Federico. Paciencia. Las cosas más interesantes siempre se hacen de esperar, así que vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, buenas tardes a todos los que se estáis conectando, todos los que estáis teniendo la paciencia de desde hace un ratillo conectaros. Esta tarde vamos a estar compartiendo vinos con Federico de Bodega Sats, no sé cómo se dice, en verdad. Es un apellido que nos comentará él, nos dirá si es alemán, creo que es de origen austríaco. Y bueno, es una bodega que está afincada en Málaga y yo creo que va a ser súper entretenido. Hola Marina, ¿cómo estamos? Está en la serranía de Ronda, así que nos vamos al sur de nuevo y vamos a ver si conseguimos conectar. No sé si es un problema de conexión o pues que Instagram nos la está jugando hoy. Pero bueno, yo creo que va a ser súper interesante. Sí, ya es ahora, ya es ahora. Vamos a seguir otra vez. ¿Has conseguido Federico? El que la sigue, la consigue. Lo conseguiremos. Y bueno, como os decía, nos vamos a Serranía de Ronda, nos vamos al sur, a Málaga. Y bueno. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues nada, estamos aquí a ver si nos hacemos con Federico. Y bueno, lo que conocéis a Swatch, pues es una bodega de Ronda. Ahora nos contará un poco su historia. La verdad es que no hemos tenido la oportunidad de ir a ver a Federico nunca. Es un viaje que tenemos ahí pendiente de ir a ver a Vicente, también a nuestro amigo Vicentinar. Pero estamos cansados de vernos en las ferias, ¿no? Al final hay gente que, como decimos, hay gente que veo más en la que vemos que veíamos, ¿no? Ahora con esta temporada de COVID no hay ferias, pero que hay gente que a veces veíamos más en las ferias que a nuestros propios, no sé, algún compañero o algún amigo o algún vecino, ¿no? Entonces, nada, pues a ver ahora Federico si se puede conectar, ¿sabes? Está hablando con él por teléfono. Pero nada, creo que hoy nos tenéis que oír bien, ¿vale? Después de los problemas de conexión de los últimos años, de las últimas semanas. Pues esta semana hemos conseguido que viniera un señor y nos ha instalado aquí una cosa que se llama fibra, para los que somos así medio pretecnológicos como nosotros, y nos ha dicho que, vamos, que iba a ser como increíble, ¿sabes? Que nos iban a escuchar hasta el Marte, ¿no? Que ayer llegó la sonda esta a Marte. Entonces voy a intentar buscar a Federico aquí, porque estaba hablando con Ana. Pero él está como Federico como Swatch, ¿Ana? no, está como, ya estamos. A ver, bodegas. Él dice que te está viendo, así que esto ya es cuestión de. ¿Está como Swatch o como Federico? Es una cuestión de Swatch es con segundos. Z. Es una cuestión de segundos, ¿no? Ahí. Ay, una cuestión de segundos. Enseguida lo conseguiremos. A ver. A ver, Federico, si te puedes conectar. Ahí Aquí estamos. Por fin. Lo hemos conseguido, súper. Desde luego. Es que esto es la. Es que Ronda está muy lejos. Es la magia de la tecnología. Hoy dos cosas diferentes, ¿sabes? Hoy es complicado, vaya.
Nada, nada, tranquilidad, no pasa nada. Además, tenemos la suerte de que estamos en casa, Claro, no tenemos que ir a ningún sitio, así que pues, tenemos todo el tiempo del mundo para poder compartir unos vinos. claro, sí. Pues está intentando de poner ese cacharro un poco así porque le tengo que ir cargando, que me quedaba incluso sin pan. Se me ha juntado todo un poco hoy, ¿sabes? Es un Se ha poco juntado todo. ¡Qué pero, estrés, qué estrés! pero flaco todo se vuelve pulgar, ¿no? Como solemos decir. Oye, Me- Federico, a sí, ver, Yo tengo una pregunta primera. ¿Eres de origen alemán o de origen austriaco? ¿O de ninguno de los me dos? ofendas, no me ¿Eh? ofendas. No, no, ¿De dónde? ¿De dónde? alemán. Oye, ¿no soy ¿Alemán? no. La gente no soy allá o qué? sí, 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 sí. está, Está... estás en el aire. Uy, uy, uy. Digo, a ver si es una prueba. A ver, Estamos en el aire. La prueba ya la hemos superado. estoy buscando un cacharro que tenía mi mujer para poner eso firme y ahora no sé dónde está. Y yo en estas cosas, cuando no está mi mujer, estoy perdido, ¿eh? Nada, no te preocupes. Busca por ahí un libro, Sí, una no, botella de vino. tengo una grapa de estos especiales para móviles. Como algo encuentro. Eh, Te he escuchado perfectamente. Muy bien, muy bien. Pero vamos. Ah, imagino. Bueno, pues eso que os estábamos diciendo, que esta tarde va a estar muy entretenida, ya veis. Porque vamos a estar con Federico y nos va a estar. Yo tengo muchísima curiosidad porque nos cuente un poco el origen de su proyecto. Lleva un montón de años en la Sierra de Málaga Sí, y, y que nos cuentes un poco, porque yo recuerdo la primera vez que vi tus vinos en Valencia. sí. Yo estaba trabajando en una tienda de vinos que se llamaba Mesquevins Sí, hombre, sí. en Meliana. Hace tantos años. Sí, Y ya estaba Federico eh, haciendo vino. sí, que es una tienda de una gran persona, que no ha entendido en vinos, que se llama Pepico, que tiene un restaurante en Valencia que se llama Capepico. No sé si lo has visitado alguna vez, Pues no me cuando, suena cuando has que. venido a Valencia. Bueno, pues tiene una de las mejores bodegas de vinos de Valencia en el restaurante. Y yo estuve trabajando algún tiempo allí en su tienda cuando era muy joven. Te estoy hablando de hace 20 años o así, ¿sabes? Muy bien, Y recuerdo que y él en ese momento en la tienda tenía tus vinos. sí, Entonces, date cuenta, me llamó muchísimo la atención porque encontrar una tienda de vinos pequeñita en una pedanía del norte de Valencia, un pueblito muy pequeño, tener vinos de Málaga y vinos tintos, era como era muy llamativo, era como, ¿cómo demonios? Y él me contaba, no, este es un productor muy curioso y tal, y le tenía, o sea, te tenía ahí como sí. algo muy interesante, ¿no? Y de ahí Son- se me quedó. Y que al son- cabo de 2 años nos hemos encontrado, la primera vez, yo creo que nos encontramos en la Road de Berlín, si no recuerdo mal. puede ser, eh, sí, sí, sí. y lo hemos coincidido alguna vez más en alguna otra feria y así, Fenavín, ¿no? ¿En alguna Fenavín? en algún Me suena. Fenaví nos hemos encontrado y en Barcelona, yo creo que también, bueno, eh, Sí, por sí, sí, el, sí. por el mundo, ¿no? Y alucina que es plata. Y yo la verdad es que, bueno, tenía muchas ganas de poder probar tus vinos, de poder disfrutar de los vinos tranquilamente, porque, bueno, en las ferias al final pruebas el vino así como medio corriendo, ¿no? Que siempre estamos todos muy enredados y así. Claro. Y esta posibilidad de poder disfrutar de los vinos y que nos los cuentes y que, bueno, nos pongas un poco, Claro que sí. eh, nos ubiques, pues la verdad es que nos hacía mucha ilusión, ¿no? Vale, Entonces, pues bueno, este es el punto. voy a empezar a hablar, pero luego si me largo mucho me cortáis, ¿eh? Me levantan las manos Bueno, No, no te como. preocupes. Nosotros hablamos más seguro, no, tranquilo. al final esto, bueno, toda la gente que nos está viendo por ahí detrás, que ahí tenemos alguna gente que repite viernes tras viernes y luego hay gente que se une nueva, ya sabe que esto es al final es una conversación entre amigos. De lo que se Claro, trata es de disfrutar de los vinos, de disfrutar de la conversación, de la charla,
que cualquiera que Muy esté bien. ahí detrás quiere aportar o quiere preguntar o tiene, yo qué sé, alguna curiosidad y la podemos solventar o enriquecer el diálogo, pues mucho mejor, ¿no? De eso se trata, de pasar un buen rato un viernes por la tarde y bebernos unos vinos y disfrutar, ¿no? Que no Entonces, sea monólogo, vamos, que sea algo más entretenido y que, bueno, que estas cosas, cuando surgen dudas, pues sobre la marcha lo resuelven. Espero, ¿no? ya que no podemos juntarnos, pues por lo menos disfrutemos de cosas que hacemos comunes, ¿no? Que es Bien. hacer el vino. Y tanto, y tanto. No, es muy buena idea vuestra. La verdad que lo que pasa es que yo físicamente a veces no tengo tiempo y bueno, pues lo que ocurre, bueno, es una excusa mala, ya sé. Pero que lo que ocurre también es que yo con las tecnologías, la verdad que me cuesta, ya estás viendo. Yo tengo para darle con las manos de podar la viña, tengo para darle a dos o tres botones, pero más no abarco. Vamos, ya se me escapa la tecnología. Así que aún te agradece más, Federico, te agradecemos de verdad el esfuerzo. Oye, cuéntanos un poco, porque yo he estado viendo, bueno, un poco lo que haces y así, Ujú. y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Tenemos aquí Pinot Noir y otras cosillas. Bueno, un poco la historia. Tengo ahora aquí en Ronda 39, casi 40 años. Llevo aquí ya en Ronda, o sea que el origen, digamos, de nuestra familia es el norte de Italia, de la zona de Alto Adige, que sigue siendo hoy en día una zona de habla alemana. Y bueno, pues ahí en el pequeño pueblo Bressanone se emigró la familia en el 1641 al sur de Alemania. Nos asentamos cerca de Stuttgart. Y desde entonces nos dedicamos a la viticultura testimonialmente, porque como en aquella fecha fue la guerra de los 30 años, pues resulta que, como bien sabéis, se quemaron todas las iglesias y eso. Entonces, pues los apuntes, qué es lo que hacía uno, qué profesión tenía, con quién estaba casado, cuándo sí que tenía lo que sea, todos esos apuntes estaban en la iglesia, ¿no? Ahí te bautizaban, te casaban y te enterraban, ¿no? Entonces ahí estaban los apuntes que Pepe se había casado con María y era carpintero y María era no sé qué, panadera, y bueno, pues luego se han enviado al otro pueblo y ahí el muerto tenía tantos hijos o lo que sea, ¿no? O sea, de ahí para atrás no pudimos encontrar más raíces porque ya se perdió el hilo, ¿no? Entonces es un poco una pena, pero bueno, 400 años está bien, y de ahí un poco ya dedicado a la viticultura y, Eso está bien. y, Perdona que te interrumpa. Si tuviéramos que buscar el origen de los Gómez, lo tendríamos más complicado. hay que empezar por algún lado, vamos. Hay muchos Gómez por el mundo. Se iba a bifurcar un poco lo de los Gómez, ¿sabes? El hilo de la sangre es uno nada más, o sea que eso se puede ir para atrás, para atrás, para atrás y verás cómo llegas a sitios curiosos, ¿no? Y bueno, pues eso, que desde entonces he llegado a la viticultura en el pequeño pueblo de Kolb, que está muy cerca de Stuttgart. Es una capital que conocéis todos, muy conocido por la fábrica Mercedes-Benz de los coches. Y bueno, pues es hoy en día una zona muy industrializada porque, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, toda la industria potente, fina, elegante y buena, pues estaba en el este de Alemania y oeste, bueno, la parte que era lo ruso, ¿no? Un poco así, yo siempre me lío con el estilo este y lo que era antes la RDA, ¿no? Y entonces, pues, al echar ahí los rusos al guante aquello, pues se vinieron para acá las empresas y se instalaron en esa zona muy agrícola. Y en nuestra región lo que existe, digamos, una cosa muy curiosa que es cuando, vamos a suponer, el padre tiene 5 hijos y tiene 5 hectáreas de terreno, ¿no? Pues entonces, por la forma de heredar, es que cada hijo recibe 1 hectárea. Da igual que sea hembra, macho, el primer nacido, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, estos 5 hijos tienen otra vez 5 hijos, entonces al final a cada uno le tocan 2.000 metros cuadrados de su hectárea. Y estos otra vez, entonces al final tienes un cachito de terreno que tiene a lo mejor 1 metro de ancho y 500 metros de largo, lo que sea, ¿no? Con una toalla. ¿Y qué ocurre con eso? Con eso hay que decir que es una zona donde por su tema agrícola y por esa separación real de lo que son las herencias, pues resulta que llega un momento que tú tenías mucho para morir y poco para vivir y tenías que buscarte las castañas de alguna forma. Entonces es una zona muy rica en cuanto a nivel agrícola, vamos, de los cerdos cuando la matanza, todo lo que te puedes imaginar, yo creo que la variación de chasis más amplia existe en esa zona, ¿no? La variación más grande de panes, la variación más grande de dulces, o sea, es impresionante, ¿no? Lo notas Entonces, cuando... ¿Perdón? ¿es zona de Riesling o no es zona de Riesling? Sí, pero nosotros somos una zona más de tintos, entonces el 80% Más de cálido. nosotros zona es más de tintos y menos blancos. También lo tenemos, pero somos menos metidos en eso, ¿no? Y bueno, sigue siendo también una zona muy cervecera, porque tenemos en el sur de Alemania esas dos regiones. Una es Bavaria, con Múnich, que conocemos todos, con la cerveza, y la que está abajo, a la izquierda, que linda con Francia. Abajo tenemos el lago de Constanza,
tenemos la linde con la Selva Negra, con Francia, la parte de lindando con Suiza y con Austria, y esa es la provincia Baden-Württemberg, que se conoce menos por su nombre, bueno, la capital es Stuttgart, y bueno, pues ahí está donde toda esa gente de Siemens, Bosch, AEG, pues yo que sé, Zeiss, toda esa gente está ahí metida con sus fábricas, y claro, pues en aquel momento fue un alivio muy grande porque, bueno, la gente tenía su cachito de campo, mantenía su cachito de campo, pero a su vez podía mantenerse por el trabajo que le ofrecían las fábricas, ¿no? Y hoy en día es la zona más rica de Alemania en ese sentido, ¿no? Pero sigue manteniendo una naturaleza muy buena y un campo, vamos, muy rico y fantástico, ¿no? Y luego, al tener un poder adquisitivo la gente, pues también las cosas que se producen ahí, en fin, las elaboraciones a nivel de campo, pues tienen su valor y la gente lo cotiza y se hace mucho kilómetro cero. O sea, ahí la costumbre, de hecho nosotros lo teníamos en casa, que es que pues el vino que se hacía durante 2 o 3 veces al año, según el tiempo que tú necesitabas, un día o una semana o 3 semanas seguidas o lo que sea, pues tú podías coger un derecho del ayuntamiento, pagabas 20 euros o algo así, y el ayuntamiento te permitía que tú en tu casa abrías como un restaurante, le llaman el restaurante de la escoba porque la señal era una escoba, que es realmente un palo un palo de madera, y amarraba alguna retama o lo que sea, lo ponías en la esquina de la casa, en la calle, para que la gente lo veía, y ya se sabía que tu restaurante de escoba estaba abierto. Y eso te daba permiso que tú podías, digamos, dar de comer a la gente a lo que tú hacías en casa, o sea, tu propia matanza, y por supuesto sacar el vino. Entonces el vino no se llegaba ni siquiera a embodear, sino de la bodega abajo se cogía las jarras, se subía arriba. Es como los purunchos estos gallegos. ¿Perdón? Como los furunchos, o como le llaman en Galicia, que me diera un gallego furuncho que le llaman en la zona de... Marina está por ahí. Marina está por ahí, la zona de dónde, de donde está Surso, de donde está como Cabras y todo eso, ¿no? Sí, Que es un poco lo mismo. sí, pero más fino, más elegante. Más fino. Escucha, Federico, una pregunta. Sí, Tenemos estos, que son los que hemos sacado así, hemos metido la mano, y han salido estos dos, ¿vale? El Pinot Noir del 14 y perfecto. tenemos el Finca Sanguijuela del 13. ¿Con cuál empezamos? El que queráis, el Pinot Noir. Sí, sí, ¿Pinot el Pinot Noir? Noir. Sí, muy Purancho, bien. dice Marina. Furancho, digo, ¿ves? Mi madre gallega no sé decir una palabra en gallego, ¿te lo puedes creer? Bueno, y eso, entonces nosotros hacíamos eso, mi padre siempre habían pues 2 o 3 veces a la semana, perdón, al año, y con esos 2 o 3 días se había vendido todo el vino que hacíamos en casa, ¿no? Y bueno, pues sí, además se saca como un aprovecho muy bueno porque lógicamente pues los bichos que tú tenías, los cochinos, las vacas, lo que sea, pues tú lo matabas y también la carne lo podía hacer comida y lógicamente de esa forma pues obtenías un plus que te permitía pues, bueno, hablando de mi abuelo por ejemplo, que podía mandar los hijos a estudiar o comprar otra vez una vaca o comprar la carreta que se había roto o estas cosas, ¿no? Un poco así, ¿no? O sea, la viña ahí siempre ha sido un espacio pues como de lo que desde donde salía el dinero y de donde más o menos se podía uno mantener bien el negocio familiar, ¿no? Y bueno, yo Y de tenía ahí 18 años. Sí, yo tenía no, te iba a 18 años. preguntar. Sí, dime. Sí, no, que te iba a preguntar que de ahí, bueno, de esos orígenes de kilómetro cero, de autoproducción, autoabastecimiento y así, tiene algo que ver, entiendo, con que luego la producción que hacéis vosotros está basado en el tema ecológico, respetuoso, ir un poco más allá, ¿no? Es que en primer lugar el mejor cliente soy yo mismo para mis vinos, entonces yo lógicamente quiero beber o meterme en el cuerpo algo que no me perjudique en ningún sentido. Entonces hacemos vinos ecológicos, biodinámicos, naturales, incluso sin sulfitos, ¿no? Ni siquiera el blanco ni el rosado, ¿no? Y bueno, pues tenía entonces 18 años, me venía entonces a Ronda. Bueno, en primer lugar yo quería salir al extranjero y así mi padre me dijo, mira que te voy a ayudar, pero si buscas un sitio que no me hace falta ni avión ni barco para ir. O sea, por lo tanto me cortó el rollo de Nueva Zelanda, de Australia, de California, lo que sea, y bueno, me tuve que buscar un huequecito aquí en Europa, en la vieja Europa. Miré en el mapa geológico y sobre todo climatológico y encontré luego ese punto tan verde que tenemos aquí en la Sierra de Ronda, que como bien sabéis estamos muy cerca de la provincia de Cádiz, estamos al final de la provincia de Málaga, Ronda pertenece a Málaga, pero está al final. Estamos vamos dando con Sevilla, provincia de Sevilla y provincia de Cádiz, ¿no? Y estamos a 20 kilómetros de la Sierra de Grazalema, que bien sabéis que es el sitio donde más llueve en España y en Europa, que se dice muy pronto, ¿no? Y para que os ubicáis un poco, bueno, tenemos línea recta unos 50 kilómetros a África, tenemos 40 kilómetros al Mediterráneo y unos 80 kilómetros al Atlántico, ¿no?
Y estamos justamente en un altiplano de más o menos de 700 metros de altura y rodeado de tres sierras. Una ¿De, es la de sierra 700 o de 300, Federico? 700 metros, 7, 300. 7, 7, 7, 7. 7. Juego con mi hija. Y, y entonces estamos rodeados de tres sierras, la Sierra de Grazalema que hemos comentado, el Parque Natural de los Alcornocales, de donde vienen nuestros corchos. Después tenemos la Sierra de las Nieves enfrente, la que nos separa, digamos, del Mediterráneo. Ambas, esas sierras, esas tres sierras más o menos tienen un nivel de altura de 2000 metros, ¿no? Entonces, el clima que tenemos no es mediterráneo, sino es más bien continental, más bien influenciado por el Atlántico, ¿no? Y temperaturas ya, pues lógicamente en verano te pueden subir el día a 40 grados algunos días, la media son 30, pero de noche, que es la ventaja, baja siempre a 14, 16, todo eso. Y en invierno, pues hace un mes hemos estado con nieve, bueno, este año en España en todos lados, ¿no? Pero bueno, y de Claro. hecho, pues se llama la Sierra de las Nieves, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque suele nevar hasta mayo en algunas veces, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Entonces tenemos el factor de la suficiente pluviometría para no tener que regar. Aquí nos llega una media de más o menos 500, 600, 700 litros al año. Y lógicamente para mí como alemán, algo súper desconocido entonces, que no llovía en verano, que eso era, vamos, un paraíso, ¿no? Era el paraíso. Eso se llama vacaciones. Se llama vacaciones en Alemania. Y bueno, claro que el estrés hídrico natural que tenemos aquí, que no llueve de octubre a mayo, pues, perdón, de mayo a octubre, que no llueve y solamente cae la lluvia de octubre a mayo, pues es fantástico. Eso para la viticultura ya sabéis que eso es un estrés hídrico natural, las raíces tienen que profundizar, al final consigues más mineralidad, pues la vid se crece con más, se tiene que crecer con más fortaleza y es fantástico, ¿no? Y bueno, pues por esa climatología tan curiosa que tenemos, esas bajadas de temperaturas tan bruscas, aquí en invierno llegamos a menos 10, menos 15 fácilmente en las noches algunas veces, ¿no? Pues resulta que puedes trabajar también con variedades de ciclo corto, como es esa Pinot Noir que habéis elegido, Claro. que es más bien una variedad que se suele utilizar, bueno, pues en zonas más frías, en zonas más del norte, ¿no? Y en cambio, bueno, pues creo que es la Pinot Noir más al sur de Europa, que se puede decir, que yo no sé, vamos, que yo sepa, en Canarias no hay. Y aún así, pues mantiene vamos, un frescor, una maravilla de elegancia y de hierbas y de aromática brutal, ¿no? Que es un poco lo bonito, ¿no? Y estáis catando un 2014, que fue embodeado en 2015, perdón, en 2016, tiene un año de crianza en barrica, en este caso utilizamos la barrica francesa de Trossé, y siempre damos a nuestros tintos de 4 a 6 años de crianza en botella, ¿no? Por tanto, ya este vino lo tiene justo, ¿no? Esos 6 años de crianza en botella y bueno, pues fantástico, ¿no? Que es un vino que... Y luego lo sacas al mercado después de esos 6 años ¿Perdón? o lo sacas antes. No, es la añada actual, exactamente. No, por Tenemos, eso que me refiero, que Te lo esperáis, guardas. lo guardáis en la bodega y luego lo sacáis. tengo 15, 16, 17, 18, 19 en stock, embodeado y 20 en barrica terminando la crianza. Es una locura, vamos, económicamente una ruina, Las- pero que tiene... Tienes un par de huevos, ¿no? Te diríamos en España. Un poco para ubicar a la gente Sí, El que proyecto, eso, no, el proyecto. claro, es que hoy en día, yo por eso me resulta muy curioso lo que hace Federico, porque, bueno, estamos hablando de vinos que actualmente, como bien dice, están en la añada 14, la añada 13 en el mercado, son vinos súper frescos y demás, pero estamos acostumbrados a, bueno, a bodegas, muchos de los mortales tenemos la necesidad o así de sacar las añadas muy pronto, ¿no? Porque o son vinos más inmediatos o así. Entonces, me parece que es súper curioso el proyecto que tenéis sí, porque, bueno, es, Nosotros no tenemos sitio. es la frescura, el estar tomando un Pinot Noir con las... Claro, cuando explicas las características de pluviometría, de la altitud, de dónde estáis y demás, se entiende, ¿no? Se puede entender el perfil del vino, la finura, la longitud y todas esas cosas, ¿no? Pero encontrar hoy en día en el mercado vinos de añada 14, 13, así, con esa vivacidad, no es poca. muy fácil, no muy fácil. El tema es que a mí me gustan los vinos así, entonces pues yo no soy capaz de elaborar un vino o vender un vino que no sea hecho así. No Claro. puedo. Esos vinos de esa forma pues no te molestan cuando tomas dos o tres botellas. Yo reconozco que soy bebedor de vino, me gusta comer bien, beber bien
tú sabes, almorzando una botella de vino y cenando otra y ya está. O sea que no hay otra. Quiere decir que no es por el alcohol, es por la Es de los modestia. míos, es de los míos. Y ya está. Claro, no, no, es súper interesante porque sí que Claro, las bodegas un poco... bastante rojizo, ¿eh? ¿Eh? Que tu nariz y tu mejilla la veo bastante rojizo. No sé. Es bastante roja. Es el sol de podar. Es de podar esta mañana. Llevamos 2 días buenos, llevamos 2 días de sol en la viña. Para la Entonces, mascarilla no te ha echado crema, ¿a que sí? no, yo la mascarilla en la viña no me la pongo porque voy yo solo. ¿Sabes? Por no tener, no tengo ni un perrillo para que me acompañe en la viña. Estás solo. Entonces no me la pongo en Valencia solo. Cuando llego a Valencia me la pongo. Cuando estoy en el pueblo no me la pongo. No por nada, porque no estoy con nadie, ¿sabes? No te Pues veo es como súper que interesante porque yo no tenía que si nosotros conocemos de Ronda, conocemos a Vicentinat, que trabaja La en sarquía. Descalzo, no, la Sarquía está al otro lado. Él trabaja en Descalzos Viejos, se llama, ¿no? La bodega donde trabaja Vicente, pero nunca hemos ido a verle. Estuvimos juntos hace 20 años, pero no tenía yo este concepto de que se entendía que aunque estando en el sur era una climatología mucho más fresca, pero no tan marcada como has comentado, ¿no? Y la verdad es que se ve en el vino, ¿no? Y es un gusto poder encontrar vinos que tengan botella, ¿no? Al final muchas veces yo creo que desde claro. la otra crisis las bodegas nos hemos visto más o menos forzadas a sacar los vinos un poco más rápido o por espacio y la verdad es que bueno, pues es un concepto muy chulo, ¿no? Al poder aguantar los vinos en la bodega. Yo buscando lo que dice otro concepto, otra filosofía, y bueno, pues como bien sabemos que si hay 1000 bodegas, habrá mil vinos y que son 2000 sabores y gustos. O sea, que al final es que es imposible. Y eso es lo bonito, ¿no? Que tenemos entre manos, ¿no? Que cada cosa se refleja bien en el terroir de la zona y de la variedad y que tenga un poco ese concepto, ¿no? Ah, y una pregunta, ¿y ya has quitado el apellido? Yo recuerdo la primera vez que te vi en Berlín, que Sí, cada marca de vino, ¿no? Tenía una letra del apellido Swatch y la tenías allí puesta en la mesa, se veía el apellido. Y el otro día como he, cuando saqué las botellas de la caja, digo, uy, ¿dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está la? la S? ¿Dónde está la C? como he conseguido ya que se escriba bien mi nombre hasta en la Junta de Andalucía, solamente me falta cambiar en algo. Madrid, no ha llegado todavía. Pues ya más o menos he cambiado. No, al final es que cada 10 años solemos cambiar las etiquetas y le damos otro enfoque, ¿no? Y bueno, hemos estado con las letras, como bien sabéis, que tenemos 6 vinos diferentes, un blanco Chardonnay, luego pues 4 tintos, Acenipo, nuestro buque insignia, que es la variedad Lemberger. Después tenemos el Pinot Noir que estáis catando ahora, el Finca Sanguijuela, que es el ensamblaje, el coupage. Después el Petit Verdot y luego pues también un rosado con la variedad Moscatel Negro, que también somos, que yo sepa, la única bodega en España con esa variedad, ¿no? Y bueno, pues con esos 6 vinos, como da la casualidad que en mi habido hay 6 letras que no, o sea, que mi habido se compone de 6 letras que no hay ninguna que se repite, S, C, H, A, T, Z, pues tuvimos la idea hace un tiempo eso de ponerlo en los vinos y bueno, también fue gracioso en su día y pues bien. Y ahora pues como son vinos ecológicos, biodinámicos naturales, pues sabéis que existen los preparados biodinámicos y entonces hemos elegido lo que es la botánica de los preparados biodinámicos que va en la etiqueta de los vinos, ¿no? Estáis catando el Pinot Noir y que lleva la etiqueta del diente de león, digamos, ¿no? Como símbolo, ¿no? Y de hecho lateralmente pone el nombrecito en botánico, en latín del diente de león y va un poco para vincular un poco más la bodega con que la gente sea y vea bueno, pues que es un producto que procede de la viticultura biodinámica en ese sentido, ¿no? Es Y muy yo importante. tenía una duda, ¿Un libro y todo? porque, bueno, yo he visto en tu web Sí, que trabajabas con la cristalización muy bien. y, bueno, nosotros hemos estado leyendo algo así de hace un montón de tiempo que Silvia, sabes que somos 4 Sí, y Silvia es la parte, bueno, pues más energética o así de la familia. muy bien. Y hace mucho tiempo nos regaló este libro de los mensajes del agua, ¿no? Y enfocado mucho hacia la intencionalidad con la que se hacen las cosas. Y yo muchas veces me encuentro en la situación de que es complicado hablar de esto con otras personas que a lo mejor no han puesto el foco en esa inquietud o en Sí, esa forma de vivir o de así. Y entonces cuando lo he visto en tu web, que hacías hincapié, ¿no? En las cristalizaciones y demás, pues
me ha llamado la atención, digo, pues vamos a preguntarle a Federico, que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas. Sí, sí. No, Bueno, me gustaría un poco que nos explicaras cuál es tu enfoque. para mí es una cosa súper interesante que sobre todo es una cuestión muy fácil que ahí no se puede mentir. O sea, cuando alguien te saca o tú haces una cristalización de tu vino, es que lo que sale, sale, es como un ADN, o sea, no se puede mentir. Eso no es que puedes enmascararlo de alguna forma. Lo difícil no es quizá, digamos, de hacer la cristalización, eso más o menos se aprende y con pruebas y prácticas lo consigues. Lo difícil veo yo siempre es la interpretación del dibujo después en la placa de Petri, donde está el dibujo, ¿no? Bueno, para que la gente lo entienda un poco, que lo que hacemos es cogemos una cota de vino, según el vino, si es más denso, un poco menos, si es un vino más diluido, un poco más, y lo juntamos con cloruro de cobre, que es una sal, digamos, verde. Lo metemos en la placa de Petri y lo dejamos ahí pues 2 días, con una temperatura fija y con una humedad fija, ¿no? 20 grados y 64% de humedad, ¿no? Y es como si habéis visto alguna vez cuando en invierno se forma un cristal en una ventana, la florecita del hielo, digamos, y va creciendo cada vez más, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Pues igual, o sea que al final cuando ya, digamos, el vino ha estado 2 días en contacto con esa sal, pues ha pasado toda su información a esa sal y luego pues esa sal al final, como el vino se va evaporando, pues se va secando y se va cristalizando, como cuando se forma la sal en la playa, en la salina, es una cosa parecida, ¿no? Y empieza normalmente por el centro y va creciendo y lo estás viendo. Y en el último cuarto hora es impresionante, en los últimos 20 minutos es cuando de la nada aparece esa florecita muy pequeña y de repente se forman los cristales y de repente lo tienes ya toda la placa Petri completamente resecándose y formándose en los cristales, ¿no? Y entonces ahí lo que está el tema en ver un poco dónde está el centro, ¿no? Si el centro está muy en el centro, pues sabemos que el vino es todavía muy joven y tiene mucho aguante, ¿no? Si vemos el centro como si fuera un 8 tumbado, que es el centro de la semilla como llamamos, pues sabemos que eso significa bueno, pues que el vino ha pasado por todos sus ciclos, me refiero a la vid ha trabajado todos sus ciclos, la uva ha podido madurar hasta su final, digamos, bien, y ha podido, digamos, cerrar todos los ciclos bien. Por lo tanto, hemos cogido una uva madura en condiciones. Luego después nos significa también de que, bueno, pues que es un vino estable. Si vemos que hay, por ejemplo, alguna cruz de Malta dentro del dibujo de la placa de Petri, pues sabemos que el vinilo ha sufrido pues algún ataque infeccioso bueno, pues de Mildium o de Oidium o de alguna, digamos, enfermedad fúngica en ese sentido, ¿no? Bueno, hay un montón de interpretaciones, ¿no? Y luego al final se ve como un sol exterior en la placa como es redondita, se ve como un sol exterior radiando hacia adentro, cuanto más fino y más filigrano son las rayas de ese sol, pues se sabe que es un vino filigrano, elegante y fino. Más cosas te puedo decir, pues se puede deducir si el vino va a estar mucho tiempo estable o no. Es muy buena información tanto a nosotros como productores y luego posteriormente también pues al consumidor final en un momento dado, pues si le interesa guardar el vino o no, y por supuesto al distribuidor o importador, porque va a comprar un producto que él de ahí sabe que no es porque le diga yo que el vino aguante 10 años, sino que él puede deducir de ese dibujo que eso es una señal de que el vino sí aguante 10 años fácilmente. Más cosas, pues, que más se me ocurre ahora por encima, pues si hay problemas en el suelo, lo bonito es que si yo veo que en el suelo hay alguna falta de alguna sustancia, o más bien no tanto falta, sino que había que hacer un trabajo sobre todo de irrigación o de compost o de cubierta vegetal o lo que sea, o incluso si hubiese ¿cómo se dice? Apelmazamiento, o sea, que la tierra se queda apretado, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando la tierra se queda muy Apelmazamiento. eso, Que está pues cuando permazado. vas con el tractor siempre por el mismo sitio o lo que sea, o por la lluvia o por el tipo de suelo que tienes, pues si es así también te lo dice y además lo curioso te lo marca ya el vino sin tener todavía un perjuicio, lo ves en el dibujo de la cristalización. ¿Qué ocurre con eso? Que yo ya en ese momento todavía tengo 4, 5, 6, 7 años hasta que hubiese venido ese resultado negativo a la uva o al vino ya después en bodega, ¿no? Y quiere decir con eso yo puedo ya actuar en el viñedo y corregir eso para que el día de mañana no ocurra eso, digamos, en el viñedo y que en ese sitio pues trabajaré con más compost, intentaré pues lógicamente trabajar más cuando son
momentos más, la tierra más seca, que no tenga que entrar ahí a lo mejor cuando la tierra está más húmeda. Por supuesto que haya siempre una cubierta vegetal y todo eso hace de que, o intentaré también meter una cubierta vegetal con raíces más profundas, como con tréboles o alfalfa o cosas así, ¿no? Y esto al final nos ayuda a bueno, pues que podemos intervenir antes de que exista el problema. Y lógicamente, pues es como siempre hablamos, ¿no? Que si hace frío y voy a la calle en invierno, pues lógicamente voy a pillar un resfriado. ¿No sería mejor ponerte una chaqueta que después por la noche quejarte y tomarte un antibiótico porque has pillado un resfriado? Entonces, siempre es mejor prevenir que tener que curar, ¿no? Porque cuando Claro. tienes que empezar a curar, ya tienes que empezar con cañones y eso ya no es el mismo resultado, ¿no? Y entonces ahí es el tema, que para mí esas cristalizaciones son muy útiles para saber qué ha pasado con mi vino, qué es lo que puedo decir a la gente, qué es lo que va a pasar con él, y para yo deducir o saber qué es lo que va a pasar en el viñedo en el futuro, si tengo que hacer alguna actuación o no. Y sobre todo con el tema del cambio climático es una ayuda enorme, ¿no? También por el ¿Y tema de eso la lo variedad. haces con los vinos recién fermentados? En Perdón, el, bueno, ¿lo lo haces? haces como quieras. Realmente tú lo puedes hacer incluso con cualquier materia orgánica. Puede ser incluso un trozo de tronco, puede ser un trozo de hoja, puede ser pues, eso, el vino en fermentación, puede ser un vino terminado, puedes hacerlo como tú quieras. Al final es cuestión de crear un registro y intentar de entender cuál es la mejor forma que a ti te dé la mayor información, ¿no? Yo prefiero hacerlo con vinos terminados. ¿Por qué? Porque incluso los maltratos que le damos a los vinos en bodega, con los trasiegos, con todas esas cosas, con el embodeado, pues también te lo deja reflejado. O sea, es que si tengo un producto súper bueno, ¿no? Pero no le he metido el maltrato de la bodega, pues igual lo que he sacado en la conclusión, en la cristalización, en mosto, no corresponde a los 2 años después cuando el vino ya está definitivamente embodeado, ¿no? Entonces, pues para que tengas tú el trabajo real, digamos, encima de la mesa y que ya una vez que has embodeado ya sabes que no vas a entrar más en la botella. Es lo que es, ya es tiempo y crianza si quieres darle o no, eso es cuestión de decisión de cada uno. Pero que ya, digamos, no vas a entrar más en el vino porque ya está embodeado, ya no está en granel y por lo tanto es lo que es, ¿no? Entonces ahí ya está todo metido, ¿no? Todo lo que le ha hecho, ¿no? Ahí está todo jugado. Lo que pasa es que hoy en día es casi imposible porque si quieres vender, pues tienes que tener un código de barras, ya sabes, porque te lo sigue la gente, hasta cualquier restaurante de tienda gourmet o lo que sea, quiere picar los vinos con el aparatito. Pero si tú ves la cristalización de un vino antes y después de haber escaneado, es impresionante. Es como si hubiese entrado la bomba atómica y te hubieran quedado todo en esqueletos, como árboles sin hojas y todo en esqueletos, ¿no? Y de ¿Y la eso otra forma, qué explicación le das a eso? perdón. ¿Qué explicación le das a eso? Al vino eso, que es que le afecta, claro que sí. ¿Por qué nosotros cuando vamos al hospital y no hacemos un rayo X dicen que dentro de X tiempo que no vuelvas o que no se puede hacer no sé cuánto al mes o al año o lo que sea, ¿no? Entonces eso afecta, lógicamente, y claro, el vino en ese momento lo siente y tarda muchísimo tiempo después en recuperarse. Entonces es una cosa que maltratamos el vino con estas cosas. O sea, yo estoy seguro, tú tienes la bodega al lado de una autovía donde van camiones y camiones y, bueno, pues contaminación de aire y tal, y que luego esa, llámalo onda, llámalo contaminación como sea, pues al final te afectará al vino. En cambio, tienes la bodega en el campo donde escuchan los pajaritos, de vez en cuando un burro por ahí, un caballo, y bueno, pues no sé qué, y hay unas florecitas, unas abejecitas, y por eso, pues cantando uno, lo que sea, el vino se encuentra contento, ¿no? Este sentido común al final, ¿no? Y bueno, pues eso se refleja. Y claro, cuando tú haces análisis energéticos, que son estos, las cristalizaciones, pues al final te demuestra todo eso, ¿no? Y al final hablamos de un vino vivo, que muchas veces es que lo que pasa hemos olvidado en el cuerpo de entrenarnos eso, ¿no? Pero que tú le echas a un caballo una alpaca podrida y prefiere morirse de hambre. Le pones una agua podrida y no bebe. A un cochino le da igual. Y el cochino es lo más parecido al humano, perdón. Por eso lo estudiaban en la media, Es para los cierto. órganos. Quiero decirte con eso que al final es la pena que eso, claro, el caballo es más selectivo porque su instinto le dice, no bebes esto, ya no se va a sentar mal. Nosotros ese instinto ya lo hemos perdido, pero yo puedo decir que de vez en cuando me tomo un vino o como en un restaurante o lo que sea, o en casa porque has comprado algo o lo que sea, y has notado, sientes en ese momento que te va a sentar mal y dejas de comer eso. Y a lo mejor es una comida espectacular y ha sido carísimo, tanto el vino como la carne, como el pescado, lo que tú quieras. ¿Pero qué no? ¿Por qué no? Porque no me como yo eso ni me bebo eso, ya está. Y a lo mejor está perfecto, ¿no? Si tú lo hueles o lo analizas o lo catas, pues, está buenísimo y tal, pero que luego hay algo que no, y el cuerpo lo siente el instinto, ¿no? Entonces, yo hay veces que hay vinos que son rústicos, robustos,
que son vinos con codos, que no son equilibrados a lo mejor en ese momento, pero joder, con una comida, a lo mejor con unos callos o algo así que también rústico, es una ensalada con cebolla que también es picante, ¿por qué no? Y es fantástico, no tiene por qué ser tan limpio, tan nítido y tan bien preparado, ¿no? Entonces ahí donde yo veo también el fil reflejo de la naturaleza y ves un producto rico, no solamente en nutrientes, sino un producto rico también en energía, energía positiva, ¿no? Y eso se Es nota. el concepto a lo mejor de la honestidad de los vinos, ¿no? Sí, sí, sí. Que Muchas sean veces, ¿no? vinos honestos, exactamente, sí, de eso se trata. Oye, yo estoy Que aquí a palo sienten seco. bien, ¿Qué vino vuestro tengo que abrir? por el que Ah, quieras. pues mira, El que El te que me fluya. Tú míralo y el que te fluya lo abres. yo abrí la caja que mandaste y sin sacarlos, cogí dos botellas y me las traje en la casa. No le dimos más vuelta. Yo he visto aquí Así que coge el que te apetezca y sin más. soy el primero Al lío. que vino artesano, Tardana, El sol. ¿lo veis? Ese es el blanco. Sí, El sí, blanco de Tardana, bien, claro, como quieras. Sin problema. Y oye, y vale. entonces el hecho de tener estas variedades, de tener el Pinot Noir, el tener, hablan por aquí un compañero que te quiere mucho, Lemberger, Sí. el plantar esas variedades, ¿son variedades que te has traído de tu zona de origen? ¿O por qué pusiste esas variedades ahí en la serranía de Salud. Ronda? Salud. Chin, chin. Ay, tenía la boca seca. Que no, mira, es muy simple que yo quería, digamos, poner también variedades autóctonas en su día, pero que estaban prohibidas cuando yo empecé aquí en Ronda. Tenéis que saber también la historia un poco de Ronda en sí, la viticultura, pues aquí había 12.500 hectáreas de viñedo en su mayor extensión, que fue en el 1875. Se perdieron todas por la filoxera que entró en Málaga, en el pequeño pueblo de Moclinejo, en el Cortijo Lagar, la Indiana. Y eso fue allá, eso, en 1875. Málaga, entonces, la provincia de Málaga tenía entonces 132.000 hectáreas, que se dice muy pronto, porque Alemania tiene todavía no ha llegado a esa cantidad de hectáreas. Estados Unidos está por ahí, o sea que es brutal, ¿no? Y es una de las 8 provincias de Andalucía. O sea, hablamos solamente de Málaga, ¿no? Fue lógicamente el mayor producto de exportación que hubo, el puerto de Málaga, y los vinos dulces de Málaga eran súper famosos, súper cotizados, eran en aquella fecha los vinos más caros del mundo también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Qué tipo de vinos hacían entonces? Los dulces, sobre todo los dulces, los pajaretes también, pues los palacortados, estilo fino, ¿no? Entiendo, y bueno, pues ahí la verdad no soy yo muy experto. Sinceramente tengo que reconocer que con todo el tiempo que llevo aquí, que son ya casi 40 años, no he acabado de entender, ni con tantas borracheras que me ha llevado, toda la gama de variedades de vino de Málaga que son capaces de que la gente haga ahí, ¿no? Y aparte del dulce todo lo conocido, la diferente clasificación de dulce y tal, ¿no? Eso tenéis que invitar un día a una bodega muy buena en Málaga. Bueno, hay varias, ¿no? Pero bueno, pues que está la bodega de Dimove en Moquinejo, en la cual también trabaja Vicente, o bueno, está en A Juan, ¿no? El socio de campaña del. Sí, ¿Habéis conocemos a Juan. No hemos No, tenéis, estado. conocemos a Juan de verlo en ferias. A Juan sí que lo eh, conocemos. Y es como, lo tenéis? es como un libro, es como una enciclopedia abierta. Es una a ver si lo digo, enciclopedia andante, ¿no? De los vinos de Málaga. Ahí sí tenéis un experto y un tío apañado en esto y profundo y serio y honesto, vamos, fantástico, ¿no? Y hay otras bodegas más, vamos, que está Clara Vergeia y Pentomit, está también Cappuccino Vieja en Antequera y tal, hay muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan es un ejemplo, eso, vamos, que tenéis que tenerlo en cuenta Claro, porque y esa, sacarlo por ahí. esa parte señorial de Ronda, como pueblo, ese Sí, puente, eso sí. había una riqueza, es un pueblo rico, entiendo, históricamente. Es por el viñedo o había otros negocios o otras cosas Bueno, en. no es tanto el viñedo, sino es, digamos, los latifundios que había y, bueno, por supuesto, había mucha ganadería, también tema de toro, por supuesto, tema de olivo, de campo en general, girasol, es una zona rica en cereales, o sea que tenía de todo en ese sentido, ¿no? Lo que Ajá. pasa es que ha sido más vinculado o más influenciado tanto por Cádiz como por Sevilla. Entonces, pues lógicamente, pues aquí las fincas son 300 hectáreas allá, 500 hectáreas aquí, pues cosas así, ¿no? Hoy en día, lógicamente, hay cachitos más pequeños, ¿no? Chiquitas, Exacto. Pero pequeñas. En eh, modo sur.
y era como cabecera de comarca, Ronda en sí, pues al final tenía su, bueno, pues su plaza de justicia, su mercado, sus cosas importantes, ¿no? De hecho, pues tenemos ahí a 9 kilómetros por encima de la bodega el pueblo viejo, digamos, de Ronda, Ronda la Vieja, como decimos, se llama Acenipo esa zona. Acenipo es un nombre, digamos, íbero, porque aquello primero fue un pueblo íbero, después ya venían los romanos y hace 2000 años crearon una de las 5 ciudades más importantes romanas en España, ¿no? Y bueno, pues hay todavía un anfiteatro y hay muchas cosas por descubrir ahí, que siempre falta dinero el tema. Y Y bueno, Acinico es uno de los vinos que haces también. eso es. Entonces cogimos para nuestro vino con la marca, o sea, con la variedad Lemberger, cogimos la marca Acenipo y a su vez Acenipo, si lo traducimos, digamos, del íbero, de la lengua íbero al castellano, significa tierra de vinos, que es también una cosa muy chula, ¿no? Y de hecho, en la botella de Acenipo, en la etiqueta, veréis, si la queréis buscar, pues en la contraetiqueta, las dos monedas, o sea, la cara delante y la cara de atrás de la moneda. Y eso es que es muy curioso también porque además lo descubrí después de venir aquí a sentarme y todo eso. Es que en vez de tener la cabeza del César o la cabeza del, lo que sé, del emperador, el rey ahí reflejado en la moneda, pues tenía reflejado el racimo de uva. Y eso es bonito, ¿no? La espiga de trigo y el nombre de Acenipo. Por tanto, sabemos que hace 2000 años la viticultura en la zona, socioeconómicamente hablando, era súper importante. Si no, no hubiera sido nunca jamás reflejado ahí, ¿no? Fíjate qué curioso que con estas charlas estamos haciendo una ruta del vino de los íberos. ¿También hay? Totalmente. De Porque hecho, sí, es lo que nos está contando Federico, porque el, estuvimos hablando con Mara en Les Freses, sí, estuvimos hablando que cerca hay un yacimiento, estuvimos hablando con Pablo Calatayud de ahí del Roure, que está en Les Alcuses, La Bastida. ¿Con Piqueras? Hemos hablado con Juan Piqueras, que también en Requena está en Las Pilillas, que es muy bien. otro yacimiento. Y bueno, me parece una temática de vinos íberos. De vinos Sí, sí. íberos. Es Bueno, es que al verdad, final es los súper humanos curioso. eran y tenían toda la tierra para cultivar lo que sea donde querían. Y lógicamente, sí, curiosamente, yo eso fue yo descubriéndolo después, digamos, no fue mi decisión, pero que al final cuando vine aquí asentando, viviendo esto y lo otro, y joder, pues tú has estado de viticultura de un enorme potencial y tal, y que se quedó perdido. Entonces, en el 82, cuando yo llegué, ya no quedaba ninguna bodega. Empezamos de nuevo y bueno, después empezó el príncipe Alfonso Hohenlohe, curiosamente otro alemán, que es más conocido como el que trajo la Chetsera a Marbella. Y bueno, pues que al final tenía una finca en Ronda de cacería y plantó viñas ahí en los años 90. Ya éramos dos bodegas luchando con o contra los consejos, la junta y todas esas cosas para conseguir la calificación que se había perdido. Conseguimos luego la instalación, digamos, de la calificación de la zona con la instalación de la nueva DO Sierras de Málaga en el 2001. Se creó, digamos, la DO Sierras de Málaga, luego también la DO Pasas de Málaga en el 2001, y Málaga de por sí es la DO más antigua de España, no es ni Jerez ni Rioja. También es un dato curioso, ¿no? Y Entonces, bueno, pues después de la filoxera, el viñedo se sí, quedó, no se volvió a plantar viñedos, se plantó otra cosa. en Málaga se quedó reducido. Hoy en día en Málaga tenemos más o menos unas 3.000 hectáreas de viñedo. A saber 3.000, que 3.000, sí. A es saber que poquito, son, claro. significan 1.000. ¿Por qué? Porque hay 2.000 hectáreas que la gente De puede raza. elegir en la exarquía si van a hacer pasas o van a hacer vino. Que es un poco, tienen el viñedo y pueden elegir eso, digamos. ¿Cómo Entonces, cambió la filoxera, cómo cambió la filoxera el mundo vitícola? Es increíble, ¿eh? Como exactamente. un bicho tan pequeño Sí, pudo cambiar toda la geografía mundial, ¿sabes? Yo a veces alucino. o sea, el coronavirus. Mira Como el lo que hay. coronavirus, exacto, de lo mismo, ¿sabes? Fue el Eso. coronavirus de las viñas. Es que cambió todo, ¿no? Que cada zona vitícola cambió, ¿no? Algunas se replantaron, pero ya de manera diferente, ¿no? A mí me flipa mucho lo de la filoxera, ¿no? El Y, antes y después de la filoxera es... En todas las claro. zonas hay una historia, ¿no? En todas las zonas hay un momento antes y después de la filoxera, ¿no? Es casi más importante que los romanos, ¿sabes? El tema de la viña, perdón. Venga, bebe, 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 Ya es bebe, una bebe. almendra que se le ha ido. Ahí va. Bebe un poco de vino. No, 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 no. Y claro, es que pena, ¿no? Porque 3.000 hectáreas es una superficie pequeña, realmente, ¿sabes? Oye, qué bueno esto. Cuéntame un poco de esto. Ah, y eso es sol, al final tiene sol, Sí, ¿no? eso. Eso es sol, ¿más? ¿Por Porque qué? como está con la boca llena. Eso es sol, es tardana.
es la variedad local de la zona. Sabes que nosotros estamos ahí en el límite, en el borde de la provincia de Albacete con Valencia, Sí. con el río Cabriel, y el río Cabriel hace la frontera, entonces al este, hacia el mar, es Utiel Requena, es la zona vitivinícola de Utiel Requena, y al oeste es Manchuela. Nosotros estamos justo en el río, las viñas de Tardana, que es lo que estás bebiendo ahora, están justo en el río. De hecho, nosotros estamos trabajando la viña y las montañas que vemos son las de Requena, son las de Valencia. Se nos queda detrás Albacete, pero pertenece a la provincia de Albacete. Y bueno, la tardana es una variedad que compartimos las dos zonas vitícolas, y había también tardana en otras zonas de Valencia que le llaman Plantanova, y es una variedad de ciclo muy largo. Entonces, para nosotros fue la manera de poder hacer vinos naturalmente frescos en el Levante, ¿no? En nuestra zona. Tienes que hacerte la idea de que esa es la última uva que vendimiamos de todas. Se vendimia a final de octubre, después de los tintos, y es una uva que de forma natural llega a esos 12 grados, 12 y poco. El vino está seco totalmente, ¿no? Y para lo que hablabas antes de lo del cambio climático, ¿no? En realidad esta uva, el mes de agosto está verde totalmente y empieza el envero en septiembre. Entonces, nosotros en septiembre, pues ya los días son más cortos, las noches son más frescas. Esa zona, al estar el río, es una zona de nieblas por la mañana. Entonces, la maduración pues es lenta, es pausada, tarda pues como un mes y medio en madurar, en completar el ciclo, y es entonces cuando la vendimiamos, ¿no? Y tiene unos suelos muy calizos, muy blancos, muy blancos, y al estar en lo que es la ribera del río, bueno, pues tiene mucha grava, es grava y arcilla, ¿no? Está como en capas, arcilla, grava, entonces tiene mucha permeabilidad, mantiene muy bien la frescura, y bueno, y para nosotros ha sido uno de los objetivos de conservar ese viñedo. Solo quedan 4 parcelas. Para que te hagas una idea, hace como 30 o 40 años que cerraron la cooperativa del pueblo, que solo hacía vino blanco, solo hacía vino de Tardana. Y hoy en día solo quedan 4 parcelas, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de cómo cambian los paisajes vitivinícolas, ¿no? Con las diferentes, bueno, épocas históricas y así. Y bueno, ese es un poco uno de los trabajos que estamos haciendo de recuperación y de conservación de viña vieja, y de conservar esas variedades, en este caso locales. Y bueno, y ese es un vino que hacemos prensado directo, con muy poca maceración, y luego lo que hacemos es acabar de fermentarlo. Bueno, parte del vino pasa por tinaja para que termine de abrirse. Sabes que son suelos muy pobres, muchas veces tiende a reducirse por la falta de nitrógeno, ¿no? Del mosto, y las levaduras pues les cuesta un poquito acabar, y al final lo metemos en tinaja, y ese movimiento, ¿no? Esa microoxigenación y el movimiento que se hace, pues hace que le dé el último empujón a las levaduras para terminar de fermentar y abrirse el vino, y así. Y luego ya, pues nada, dejamos que pase todo el invierno, y ahora que está empezando a hacer calor ya, pues eso, como a mitad de febrero o así, pues en botella. Muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, es nuestra... ¿Trabajáis con levaduras o con levaduras artificiales? No, todo es con levaduras de cada viñedo. Vale, muy bien, perfecto. Ahí lo que hacemos es, Lo hacemos pie de Cuba. ahí se hace pie de Cuba de cada viñedo. Vamos un par de días antes a la viña, vendimiamos unas cajas, las llevamos a la bodega, las chafamos, se quedan ahí en unas puertas, un pequeño depositillo que tiene una lechera de 50 litros, Sí, una y espuerta, ahí vamos. empieza, sí, y ahí empieza a arrancar la fermentación, y luego de ahí es donde inoculamos al mosto, para un Muy poco bien, para sí, que empiece a arrancar. Entonces, bueno, muy para nosotros es la manera de poder hacer ese vino muy de suelo, ¿no? Ese bien. punto Trinoso, calizo. elegante, súper elegante, súper sedoso en boca, impresionante. Y una estrella verde que tiene todavía en color, impresionante, Me gusta Y, mucho, sí.
Y ya te digo, es un poco curioso por eso, porque muchas veces es una variedad de doble aptitud. Le pasa como a la moscatel, que sirve para comer y sirve para hacer vino. Es valla gorda, Y es valla gorda. La valla es es valla gorda. gorda, sí, Piel gruesa. es de piel gruesa. Entonces es muy resistente a enfermedades, es muy resistente a la botritis, es muy resistente al oidio y demás, ¿no? Entonces, bueno, es por eso. Y es súper resistente a la poscosecha. Me acuerdo hace un par de años, ¿te acuerdas? Se nos pinchó la rueda del tractor y acabamos vendimiando, acabamos recogiendo las cajas de noche, ¿vale? Con la linterna aquí, yo en el remolque, Ana abajo, tal, y se nos quedaron 4 o 5 cajas en el campo sin recoger, Porque no las vimos. porque no las vimos. Y como ya habíamos vendimiado el campo, pues vendimia, seguíamos y volvimos, ¿qué volvimos? Al mes, o sea, algo así, no sé, con una visita o algo, alguien que vino a la bodega, y yo digo, hay unas cajas de uva ahí, y fuimos a ver las cajas, y hacía un mes y no estaba podrida. Obviamente se había deshidratado un poco, ¿sabes? Pero no le había salido ni un poco de ningún hongo ni nada, ¿no? Y dijimos, hostia, ¿cómo aguanta la uva sin nada ahí a la intemperie? Vamos, no que estuviera en una Tenéis cámara que de frío ni nada. un vino de paja como hacen los italianos, cogerlo y meterlo Claro. a un... Eso es como algo así. Más vinos no podemos hacer ya. ¿Cuántas botellas o cuántas hectáreas trabajáis ahí en la finca vuestra? Tenemos aquí 3 hectáreas. En las 3 hectáreas cultivamos de esas 9 variedades, hacemos 6 vinos. Digamos, la Filippo es unas 5 o 6 mil botellas. Luego de los demás vinos, el Pinot Noir, Petit Verdot, el Rosado y el Finca Sanguijuela son más o menos 2.000 botellas, ¿no? Entonces, kilo de uva por cepa, el marco es 2 por 1. Y son en espaldera, plantación espaldera. La forma de podar es doble guilló. Y bueno, pues al final en una hectárea tenemos 5.000 cepas, en las 3 hectáreas las 15.000 cepas, por tanto 15.000 kilos de producción. Y al final se convierten en bodega en 10.000 litros, que a su vez, de nuevo, cuando embodeamos en botellas de 3 cuartos, pues salen las 15.000 botellas y no hay mucho fallo. Si no meten la pata. Y bueno, mi filosofía siempre ha sido no ser jefe ni tener jefe, entonces es lo que más me gusta porque así en esos momentos de tiempos complicados, como ha sido la crisis financiera hace 12 años, o como esto del COVID ahora, pues al final si tienes los gastos, los costes controlados, pues te puedes más o menos mover tranquilamente, ¿no? Que es un poco la cuestión. Lógicamente te toca dar todos los palos, tanto coger la soleta como el tractor, como el trasiego en bodega, la manguera, como salir de venta y bueno, a la feria y hacer cosas, ¿no? Al final es eso, ¿no? Y los papeles, por supuesto, que es un aburrimiento, la burocracia, de verdad. Papeles. Eso que bueno, pues, pero bien, no sé, en ese aspecto. Y bueno, pues yo no quería más superficie porque sé lo que es una hectárea de viñedo bien llevado. Y si lo haces solo, tiene su limitación, ¿no? Y entonces, bueno, de esa forma también, pues no hacemos tampoco un vino muy barato o un vino súper caro, sino hacemos todos los vinos en el mismo nivel de precio. Por hablar un poco de precios, pues los precios finales para consumidor final, pues sería la Filippo 15 euros, que es el más económico. No porque sea el más malo, sino al revés, para mí es el mejor, es nuestro buque insignia, ¿no? Pero como es nuestro buque insignia, tengo plantado más superficie, es el que más tenemos. Y entonces, pues, con esta cantidad que elaboramos de botellas, puedo hacer un precio más asequible para que nos sirva también como para abrir las puertas en los restaurantes, las tiendas y también para los particulares por empezar con algo, ¿no? Y los demás vinos, pues, el Rosado Moscatel Negro, 18 euros, el Chardonnay 26, el Pinot Noir también 25, Petit Verdot 26 y el Finca Sanguijuela 22, que es un poco el nivel de precio que nos movemos, ¿no? Entonces no son vinos baratos, lo reconozco, pero por otro lado no son tampoco caros con la calidad que ofrecemos. Con mucha honestidad en el precio también, vamos, con el trabajo que lleva hacer los vinos biodinámicos, ¿no? Que es como el otro día que Ana fue al Aldi y se compró un vino biodinámico, valía 3 euros, creo, ¿no? O 3,49 o algo así, con el calendario, la etiqueta y todo, y hay una etiqueta súper bonita con un árbol. Le tuve que hacer una foto. Me mandó la foto y a mí yo casi me caigo de la viña, ¿sabes? De cago en la hostia. 3,5 € un vino biodinámico no puede ser, tío, no sale por ningún lado, ¿sabes? Estamos jodidos. Ha salido de una bodega, lógicamente el hombre se habrá visto con la cuello al sogo, con la soga al cuello y ha dicho, pues mira, que en vez de perder 10 pierdo 6 porque vendo en 4. No sé. Pero que bueno, que sí, que lo que dices tú, cultivar una tierra de viña bien cultivada, con respeto, con trabajo y demás, cuesta mucho, ¿sabes? No, y sobre todo es un poco
filosofía es esa, me gusta vivir de lo que hago y de hecho la gente muchas veces pregunta, pero bueno, ¿no tienes otro ingreso? ¿O tienes un estudio de abogados por ahí o un taller de coche o lo que sea? No, esto es lo que tengo y de eso es lo que vivo. O sea, a la gente le parece a veces como un hobby, que no es un hobby tampoco, sino es trabajo duro y puro. Y hay que estar, ¿no? Pero que lo que sí que puedo decir que me siento muy feliz en el sentido de que hago lo que me gusta. Entonces, lógicamente, no necesito vacaciones. ¿Por qué? Porque disfruto cada día. Aunque bueno, ya cuando te llevas un mes podando, te hartas un poco las cosas como son. Pero ya sabes que vendrán las fechas del tractor o las fechas de la cata o de la visita o de la feria. Y al final también eso va siempre como variando un poco, ¿no? Entonces, en un oficio muy, muy bonito, precioso. Puedes estar en la bodega, en las ferias, o puedes estar en la calle, en la viña, en torno, en la naturaleza. Y bueno, tengo el viñedo aquí alrededor de la casa, entonces pues lógicamente salgo con chanclas, como quien dice, ¿no? De cualquier forma, vamos, Claro. La mascarilla te la pones. con el pijama y bueno, no tienes que perder tiempo, que muchas veces tú sabes que hay que perder mucho tiempo en el camino, en llegar a la viña, porque pille lejos y no sé qué. Vaya. No, aquí es súper, súper eficaz, es muy, muy cabeza cuadrada, muy alemán todo el esquema. Eso no se te ha pegado, no se te ha pegado de la sierra, ¿no? Otra cosa es. Es que yo creo que la mezcla es muy buena en cuanto a ser, digamos, muy cabeza cuadrada, así como en Alemania somos, pero luego de vez en cuando tomarse una buena tapita con los amigos y tal, una buena barbacoa, eso no lo bailado que no quita nadie, tú sabes, esto también es muy importante, ¿Verdad? Que me quiten lo bailado, ¿no? eso, pues claro que sí. Federico, estamos con Finca Sanguijuela, Muy bien, 13. ¿Qué nos cuentas? es un ensamblaje de 3 variedades, tenemos Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot. Es, digamos, un homenaje a los bordeleses, es buscando siempre un vino ensamblaje, porque en su día, cuando yo empecé, si no tenías Cabernet o Merlot, no eres un don nadie. O sea, nadie en aquel momento buscaba algo autóctono, ni mucho menos algo como, porque no hubiera sido eso, o Shiraz, Cabernet, Merlot o lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo soy más de vinos, digamos, monovarietales, pero bueno, pues es importante también un blend y la verdad que me encanta ese blend. Y le di, digamos, ese toque de tempranillo como para darle el toque español al típico bordelés francés, como quien dice, ¿no? Pero lógicamente una Cabernet madura que conseguimos aquí en Ronda, que no tiene ese toque de pimiento verde, sino es pimiento rojo, pimiento piquillo. La Merlot es súper. Y luego, pues, la Tempranillo con esa fructuosidad, ese poderío que tiene aquí en Ronda es impresionante, ¿no? Y bueno, pues la verdad que cada año que pasa en ese blend, de hecho, le damos siempre un año más de crianza en botella, por eso es 3 el que tenéis ahora ahí. Es una cual también. Y entonces es un vino, vamos, que yo muchas veces, pues cuando lo pruebo en los restaurantes, vamos a la por ahí a comer, lo que sea, pues flipo cuando pillo incluso una botella como con más años, ¿no? Que ojalá que pillaría ahora un 2006 o algo así. El otro día comí una y bueno, eso es que es impresionante cómo ese vino evoluciona y tiene digamos, una frescura, por un lado, por otro lado tiene un balsámico, por otro lado tiene también un especiado, y mezclado en ese caso, en este vino utilizamos el 80% de roble americano de Ohio y un 20% de roble francés de Allier, que también le aporta lo suyo, ¿no? Que le da un poco ese gustito ahí muy, muy, muy El integrado. dulzón. Sí, 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 Qué momento de dulzón. sí. No, el Es dulzor curioso porque no es son un vino. muchos de vinos así maduros, ¿no? Sí, bueno, yo lo que siempre he probado cuando he probado los vinos de Federico sí, es el se estilo mantiene absolutamente. frescura con madurez, con... Pero Yo no es, siempre he identificado con Málaga, pero ahora con la climatología que me han dicho, pues todavía ¿no? Se ve el sol del sur, pero la frescura de la altitud y de la pluviometría que decías, ¿no? En la boca luego, ¿no? Y la frescura, ¿no? Y es chulo. Una pregunta, ¿y el tempranillo funciona bien, dices ahí? ¿Aguanta bien la acidez? fantástico. Y no se estresa como nos pasa aquí. Nosotros en Manchuela Sí, estamos a 700 metros de altitud también, ¿eh? Nosotros tenemos los viñedos que están al lado del río, que decía Ana, de la Tardana, los del Cabriel están a 400 metros, pero los viñedos que tenemos arriba de mi pueblo, que está a 12 kilómetros del río, está a 700, y lo mismo un poco, ¿no? Tenemos aquí el Mediterráneo a 80 kilómetros, pero la meseta la tenemos a 50 o 60 kilómetros, ¿sabes? sí, La mancha de los molinos, que digo yo, de Don Quijote, la parte de Tomelloso, Villarrobledo y eso, está a 50 o 60 kilómetros en línea recta. ya, Entonces tenemos influencia mediterránea y continental, vale. pero el tempranillo, nosotros lo que hemos probado en nuestra zona, ¿eh? Lo que hemos probado, una uva, al final todo el mundo la trilogía, dijéramos, de variedades en la Manchuela, ahora mismo es Macabeo, Cencibel y Bobal, ¿vale? Son las 3 variedades más importantes en cuanto a extensión y todo el mundo tiene esas 3 variedades, ¿no?
y cuando hemos ido a probar cosas de amigos o tal, o uvas, el tempranillo siempre lo hemos visto esa parte que siempre hemos visto en Valencia, ¿no? Cuando hemos trabajado en Valencia, como que coge mucho grado, la acidez se le cae, la uva llega a madurar, como que la uva madura demasiado rápido, ¿no? Y en Manchora nosotros vemos lo mismo, ¿no? Luego sí que tenemos compañeros que ofrecen cibeles que están ricos, pero nosotros como con uva, lo que nos hemos acercado a esas uvas o a ver parcelas y eso, siempre hemos visto lo mismo, ¿no? pH muy altos. pH altos, grado muy rápido, vendimia primera semana de septiembre, si la uva, es decir, uva vieja, que es viñedo un poco más viejo y controlado de carga, ¿vale? Aquí si vas a 20.000 kilos por hectárea, como va un vecino, pues Claro. vendimias tarde, pero vendimias verdes, ¿sabes? Claro. Entonces, siempre hemos visto eso, ¿no? Y entonces ahí abajo funciona bien. Funciona bien. Yo creo también, te iba a preguntar, ¿qué pluviometría tenéis ahí vosotros? No mucho menos. Nosotros, la media serán 400. Ya. Sí. El año pasado llovió un montón, ¿sabes? Pero 300, 400. Sí, aquí también. Somos una. Y cuando viene la parte del aire de la meseta, de la Mancha, del interior de la Mancha, es un aire muy seco en verano, ¿sabes? Qué pela. Que viene muy bien para las plagas y las enfermedades, pero claro, la viña, ese tipo de uva tempranillo que tiene esa hoja tan grande, ¿no? Que le gusta la humedad. Pasa lo mismo con el Cabernet o con el Merlot en nuestra zona, ¿sabes? Son variedades que... hablo de mi interpretación, que necesitan humedad relativa, ¿sabes? Para trabajar. O sea, la Boval ya se cierra los estómagos ahí, pum, se queda ahí a mediodía parada y luego sigue trabajando. La Tardana igual, ¿no? Pero esas variedades necesitan humedad relativa, y a lo mejor es por eso. Lo que yo veo también que al final aquí en agosto, en julio, te sales primero temprano a la viña y si estás primera hora en la calle, te mojas toda la ropa, o sea que está todo completamente húmedo, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, con ese bajar de temperatura del día 30, 35 a noche 14, 12, lo que sea, pues siempre tienes la blandura, la rociada ahí, ¿no? Y lógicamente eso combinado con una pluviometría de más o menos 500, 600, 800 mililitros, pues al final tienes el frescor en el suelo. Y te preguntaba por ahí, porque nosotros trabajamos mucho en la cubierta vegetal. Entonces la tenemos además perenne, o sea, durante años. Yo a lo mejor cada 10, 15 años es cuando levanto una cubierta vegetal y pongo otra, ¿no? Y eso al final influye también que creas otro ecosistema, creas otro tipo de autocompost, lógicamente, por debrozar la hierba tantas veces, tienes que debrozar 3, 4 veces al año. Y al final eso te ayuda muchísimo a, digamos, a poder bajar el pH y, digamos, tener una madurez más homogénea y también, por supuesto, tener una acidez mucho más equilibrada. Se consigue también con compost, pero con ¿Qué tipo de suelos tenéis allí? el suelo que tengo yo aquí en Ronda tiene de todo, ¿eh? Pero el que tengo yo en concreto es un suelo súper gracioso porque tiene como los primeros 2 metros. Es una arena negra que tenemos un 60% de arena y un 20% de arcilla y otro 20% de limo. Debajo hay como 2 metros de canto rodado, que eso viene de los tiempos glaciales, cuando todo eso fue un glacial hace 20 millones de años o lo que sea, que venía bajando ya, digamos, por la sierra. Y después de ahí tenemos otros 2 metros con arena y ya empieza la roca renuca, digamos, ¿no? Que de hecho cuando te encuentras rápidamente un fósil, un caracolillo o lo que sea, o sea que fue fondo del mar en su día y entonces tenemos en total unos 6 o 8 metros de suelo, digamos, en concreto y la verdad que yo a los 4 años tenía las viñas plantadas, hice con una retro, una saja y bueno, pues al final estaba ya la raíz en 3 metros, ¿eh? Fina, pero estaba, o sea, ha penetrado y eso es brutal, ¿no? Claro, por lo tanto, aquí ¿Qué pluviometría tenéis ahí? Que decías que era la zona más lluviosa, la sierra y eso. Cádiz, lo que es Grazalema, 4.000 litros por metro cuadrado. Pero nosotros aquí, en la otra vertiente de la sierra, pues... 4.000, a eso parece el Amazonas. Es que es la zona más lluviosa de Europa. Sí, 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 sí. 4.000. 4.000, tío. 4.000. Sí, que a 20 kilómetros. Lo que pasa que es sin inundaciones. Que es la vertiente. Aquí en Valencia llueve un poco y enseguida se nos inunda todo. Nosotros aquí en Ronda, pues eso, la media son 700, 600, hay años de 1.100 y hay años también que he tenido con 250, que había siempre, bueno, desde que llevo aquí del año 82, había como 2 años de seguida, que sí que llegaba a los 150, 300 litros solo, ¿no? 2011-2012 fue muy duro en nuestra zona. Ciclos de 6 años, ¿no? Cuando va combinado en mi entender con la corriente del Niño, ¿no? Cuando empieza eso, digamos, empezamos a tener años más lluviosos, de repente llegamos a un punto que han llovido esos 1.200 litros y empieza a volver para atrás y
y son cada vez años más secos, ¿no? Y luego llegamos a un bajón de esos 300, 400 litros y vuelve a arrancar la lluvia. Son un poco esos ciclos de 6 años que he notado yo en mi corta estancia, ¿no? Y no falla, ¿no? Pero es bonito porque al final estás forzado todo el año en 13, y, 20, y jugar con la uva que te entra en bodega, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, 6 años. es súper. Aquí igual. Bueno, 7 fue húmedo. las corrientes del niño, eso es. Ya, que nunca me había parado de pensar en los años. Aquí 7 fue un año lluvioso, fue una añada lluviosa en el Levante. La 2007 fue una añada lluviosa en el Levante. Claro. La 2013 fue una añada lluviosa y fresca. Y la 19, no, la 20 ha sido una añada lluviosa y fresca también. O la 19, si te pilló la gota fría, fue lluviosa también. Ah, sí. Aquí se cae la lluvia a cajoporro, ¿sabes? Que decimos que cae a lo bruto. Aquí se cae en un día, yo qué sé, aquí ya la gota fría y todo eso, hay una época torrencial que pilla alrededor de la vendimia. En el pueblo no toca. En nuestro pueblo no toca porque pilla más en el Levante, Toca ¿sabes? pero en Fuentalvilla, Villamalea. Nosotros se nos libra un poco. Nosotros estamos muy cerca de los ríos. Pues nosotros justo estamos en la intersección. El Júcar baja por la derecha de mi pueblo y el Cabriel por la izquierda. Se juntan a 10 kilómetros. Y estamos justo en esa esquinita. Qué bien. Y la verdad es que hay un poco de microclima en esa esquinita. Hasta hace unos años decíamos que nos librábamos de los pedriscos, pero hemos tenido unos años de pedrisco. Y bueno, y eso, ¿no? Y la cubierta, porque a mí la cubierta me gusta conceptualmente, ¿no? Pero luego me acojono, así, ¿sabes? Como cuando la veo ahí, veo que hace calor y veo que está la hierba ahí y veo la planta que la veo que sufre, al final entre tú y yo, me cago de miedo y al final voy y la abro, ¿sabes? Y me da siempre miedo, ¿sabes? Y oigo mucha gente que la trabaja en sitios también más o menos secos, y siempre no sé, también en nuestra zona la gente no deja ni una hierba, ¿sabes? Es el concepto de la viticultura de los vecinos es labrar, herbicida. Nosotros somos los gorrinos, en realidad. Mi padre ya no va al bar, el pobre hombre, porque se meten con él, ¿sabes? Pero entonces la cubierta de tifo es que, claro, y la aguantas y al final aguanta la humedad y aguanta bien. El tema es que si has conocido una vez el trabajo con la cubierta vegetal, lo que pasa si tu viñedo no se ha establecido con la cubierta vegetal, lo tienes que primero acostumbrar. Y luego tienes que decidir tú poco a poco, igual tienes que hacer una calle sí, una calle no, igual tienes que hacer una cubierta vegetal interrumpida, digamos que la tienes hasta marzo, abril y luego la entierras y luego la vuelves a sembrar en octubre, también es una posibilidad. O sea, hay 200 formas, depende qué especies de hierbas quieres tú que sean las espontáneas, pero por supuesto también puedes introducir alguna leguminosa, ¿no? Que viene muy bien, ¿no? Alguna haba, alguna guisante, pues alguna lenteja, alguna arveja o tréboles. Y bueno, pues eso es probar, eso ahí tienes que ver si tus suelos se gritean o no, que hay muchos conceptos que tienes que ver y es cuestión de probar. Igual con una variedad sí va y con otra no. Tienes que ver, pero que una vez que es como todo, es como si tienes una viña convencional y de repente la pasas a ecológico. Esos 3, 4 años de adaptación no están en balde. Al final la viña se tiene que adaptar, se tiene que desintoxicar, ¿no? Entonces, hasta que no llega a ese punto, pues no vuelve a su ser, ¿no? Y ahí pasa también con la cubierta vegetal. Le enseñar que... Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra zona el suelo típico de la zona nuestra es arcillo calcáreo, ¿vale? Como decía Ana, si te acercas al río, cuando te acercas a los ríos es más calizo y cuando te subes un poco al altiplano, a los 700 metros, es más férrico, es más rojo, ¿no? Pero el arcillo calcáreo es un poco el predominante, con más arena, menos arena, con un poco de canto, no canto. Y sí que es un suelo que tiende a agrietar, ¿no? Al final la arcilla, pues cuando llega el verano, al final siempre agrieta. La cubierta hasta abril, mayo, no sé qué fecha límite, luego lo entierras y antes de empezar a grietearse, ahí lo tienes. Eso es lo que hacemos ahora mismo. Eso es lo que hacemos, la aguantamos y cuando ya nos cagamos de miedo, la labramos. No, pero yo recuerdo... Cuando vemos que no llueve nada, decimos, vale, que labrar. Hay que quitarlo. Que tenéis lluvias torrenciales y todas esas cosas, que tenéis granizo y todo eso, la hierba acompaña muchísimo, ayuda muchísimo, es un bálsamo para las hierbas. Eso lo tenemos que nosotros. Erosión. ¿Sabes cuánto tienes en una hectárea hierbas? Si sacaríamos todas esas hierbas, las raíces de esas hierbas, y las pondríamos una detrás de otra, ¿sabes cuántos kilómetros serían estos? No sé, pero un montón de hierbas. Eso sería 40 veces dar la vuelta al mundo. Creo que son 40.000 kilómetros la vuelta al mundo, ¿no?
pues 40 veces eso son la longitud de las raíces de las hierbas si sacarías todas en 1 hectárea. ¿Sabes qué es eso en aireación, en oxigenación, en microvida que está ahí funcionando y todo eso? Es impresionante, o sea, no lo puedo imaginar. Por lo tanto, nunca jamás es mala hierba. Siempre es una hierba de acompañamiento, aunque sea 1 grama. O sea, que es así, ¿no? Es una interpretación. Yo recuerdo que este año, en la añada 10, en la añada 20, Sí. en primavera del año pasado, recuerdo que, bueno, llovió muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta zona. Tanto que no sabíamos qué hacer con la hierba. De ahí se juntó todo el rollo este del COVID y nosotros no tenemos maquinaria propia. Entonces tenemos que echar mano de alguien que venga a labrar con su tractorcillo pequeño y así, porque es todo viña vieja, en vaso y demás. Entonces tiene que ser gente que mantenga los tractores viejos para que puedan caer, para que quepan en las calles tan estrechas y todo esto, ¿no? Y claro, no había nadie que pudiera venir a hacerlo y entonces la hierba empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y llegó un momento que no se veían las viñas, no se veían las cepas. Nosotros no sabíamos, o sea, no sabíamos qué hacer porque era como, ¿qué demonios hacemos con todo esto que no se puede labrar? Ta, ta, ta? Y bueno, y gracias a estas charlas, a estos vinos que compartimos con amigos, pues pudimos charlar con amigos de Galicia con amigos del norte de Castilla y León y Madrid, y sí, zonas que yo veo mucho, y nos estuvieron aconsejando de segar la hierba y tuvimos que comprarnos una segadora y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que estuvimos hablando con Carmen de uva de vida, porque hubo en una de las ferias que compartimos del arroz y todo esto, salió un día el tema de que dependiendo de la hierba que tenías en el suelo, pues era un indicador, ¿no? de la vida de ese suelo o de las carencias o las necesidades o así, ¿no? Y es súper curioso porque desde entonces nos hemos estado fijando mucho en qué hierbas son las que van saliendo. Y es cierto que hay algunas especies que se mantienen año tras año, pero hay otras que de repente aparecen que antes no estaban y todo esto, ¿no? Entonces me parece que es como súper, es muy curioso, es un trabajo de investigación De campo, fuerte. sí, trabajo de campo. Claro. Absolutamente. Hay una, creo que es una grama que nos salió, que era, yo recuerdo de estar allí con la azada, cavando, porque ese tipo de raíces tan superficiales al mismo tiempo pivotante y que se agarra tanto, no había manera de quitarlo, solo que hacíamos que hacerlo con la azada y nos dimos cuenta que estábamos extendiendo cada vez más la Es, hierba. Esquejes, sí, 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 sí. Y al final llegamos a la conclusión de que no la teníamos que quitar, las gramas que estuvimos cavando ahí en Villatoya, ¿no? A la grama teníamos que encontrar porque sale. Es lo que Y nos, es entonces, lo que nos claro, dijo y Carmen. Carmen nos dijo, es que hay que ver por qué tenéis ese tipo de especie, por qué os ha salido, para intentar contrarrestarla o aportarle al suelo lo que necesita para que no se haga invasora o no, claro, al final, que sea un acompañante de la viña, ¿no? Y que no sean realmente adversarios, ¿no? Mira, como yo Entonces, de mi familia, por ejemplo, tenía muy claro lo que es el tema de la viticultura, el tema de la bodega, el tema enológico, lo tenía muy asimilado por la casa, ¿no? Por mi abuelo, mi padre y tal. Entonces, yo cuando decidí de estudiar, pues no quería estudiar enología, ni mucho menos. Yo lo que tengo es una FP de horticultor. ¿Por qué? Porque en aquella fecha, si tú estudiabas enología, pues te daban un cursillo de maquinaria a tope y de productos químicos a tope. Pero del suelo, del ser vivo de la planta, ni puta idea. En cambio, en la horticultura, pues lógicamente ahí el primer factor es el suelo y el ser vivo que es la planta. Y cuando has aprendido algo del suelo y luego de la planta, pues al final es trasladarlo a la vid y ya está, nada más. Pero eso es lo que muchas veces nos falta, que tenemos y somos, bueno, hablamos de viticultura, hablamos de viticultores, que eso viene de la mente de la cultura. Al final es una ciencia. Y quizás siempre, como en todos lados, los sabios son los mayores, digamos, que cuando han luchado tantos años en su campo, en su viña, y saben cómo manejarla perfectamente bien.
y saben como no hace falta ni tener ningún producto ajeno para que esto funcione, porque nunca han tenido dinero para echarle dinero a esto, porque siempre hacía falta dinero para otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurre con Exacto. eso? Que cuando tú entiendes, esa es lo que yo digo, ¿no? Tienes que desarrollar la sensibilidad, no solamente hacia la cata del vino, de catar un vino, decir me gusta o no me gusta, es bueno o malo, o me sienta bien o me sienta mal, como lo que he comentado antes del tema del caballo, ¿no? Que cuando le gusta el heno o no le gusta el heno y el agua y tal, sino es también la sensibilidad en el campo. Somos campesinos, entonces al final, si tú sientes la sensibilidad en el campo, muchas veces yo me voy a mi viña y de repente pues he quedado con mi mujer a hacer no sé qué, pero en 5 minutos cambio el esquema y digo, hoy voy a hacer esto. Y no te puedo ni justificarlo en ese momento, pero luego lo miras con fecha pasado y ves perfectamente que ha sido la decisión correcta en ese momento por lo que sea, ¿no? Y claro, esa es la sensibilidad que tú a veces no la puedes aprender. Te pueden enseñar cierta base, pero el resto es que lo tienes que sentir tú, porque nadie más que tú lo sabe eso. Para hacerte una idea, yo cuando vine aquí a esta finca, lo primero que hice fue por comerme la tierra. No hay otra cosa más desagradable que eso, porque la tierra en la boca con la arena y tal no es agradable, pero sientes la tierra y con tu saliva la humedeces y cuando chupas, luego la tierra humedecida con tu saliva, la puedes saborear. Y eso te da perfectamente un gusto que si esto es como por algo químico, algo natural, si te siente bien, ¿no? Se nota. Si tú puedes comerte tu tierra, perfecto. Eso lo sabéis todos cuando a lo mejor de repente estás al lado de una máquina que hace un hoyo en la tierra, una zanja, lo que sea, y sale un humo agradable, un sabor a tierra, a terruño, a raíces, a hojas, a hojarasca. Y al final, pues, joder, qué bien, ¿no? Y de repente ves otra máquina en otro sitio que abre una zanja de una tierra completamente comprensada y tal, y que, bueno, pues sale un peste a heces y, bueno, pues una cosa que no es, que no tiene, que no, que es una materia que está ahí, pero que no sirve para nada, que no está vivo, ¿no? Y lo mismo pasa eso, que cuando tú entras en el viñedo, tú tienes que sentir lo que pasa ahí en ese momento, tienes que sentir lo que pasa con las hierbas, con las plantas. Es un conjunto de cosas, ¿no? Y al final, pues, te facilita mucho la vida. Vamos, la cubierta vegetal, por ejemplo, yo tengo sitios que de repente hay 2 o 3 metros que están completamente comidos, las hierbas, por algún insecto. Pero claro, ¿qué ocurre? Es como si cuando nosotros volvemos, como me gusta decir siempre, a casa después de un día de trabajo, ¿no? Que quieres comer, tienes hambre, pues abres la nevera y te encuentras solo con una botella de cerveza. ¿Qué leches? O sea, ¿qué ahora qué hago? O te bebes la cerveza a disgusto o te vas a la calle a comprar algo o a comer algo. Quiero decir con eso que cuando el insecto va a estos viñedos tan limpios como lo tenemos en nuestros vecinos muchas veces, que no hay más que viñas y tierra y piedras y espaldera y alambres y estacas. ¿Qué va a comer el bicho? ¿Va a comer tierra? ¿Va a comer piedras? ¿Va a comer la espaldera, digamos, el alambre o el palo? ¿No? Va a comer la vid, porque no tiene otra cosa que comer. Pero no porque quiere atacar la vid, sino porque no encuentra otra cosa. En cambio, tengo en mi suelo, como tengo esas hierbas, tengo ahí un montón de caviar, de jamón de pata negra, de queso, de diferentes hierbas me refiero, de langostas, Sí. de pasta con tomate, lo que tú quieras. Un buffet libre, hay un buffet libre Hay ahí. cosas más apetitosas que el tus uvas. Ese bicho no es tan tonto, no sé para qué se va a comer ni la uva ni la hoja de la vid que no le gusta para nada, sino se tiene ahí su manejado en el suelo, pues se harta y luego se va, y ya está. O sea que al final es convivir, no es cuestión de trabajar contra la naturaleza, es trabajar con ella, ¿no? Es un poco la filosofía. Y cuando encuentras ese equilibrio, que no existe al final, porque estoy como el Indiana Jones es en la búsqueda del tesoro perdido, ¿no? Pero que estás en busca y al final pues intentas de encontrarlo y notas cada año, yo eso sí lo noto en mi viñedo, que cada año es mucho más, es como un niño que lo crías, pero de repente de 18 años, hombre, todavía es un chaval y todavía no sabe mucho de la vida, pero ya más o menos se defiende solo y ya tiene la fuerza de un hombre, como que dice, ¿no? Porque ya tiene la estructura le falta en la cabeza un poco, ¿no? Pero que luego cuando pasan los años, llega ese niño con 18 años a 20, a 25, a 30 y notas como ya también entra la sabiduría, ¿no? Y eso es precioso en una viña, por eso hablamos siempre de viñas viejas, porque por sí misma, ellas se controlan cuando tú la dejas, ¿no? Y cuando se ha puesto una viña adecuada, con los importa injerto en su sitio adecuado, que también es lógico, ¿no? Que tiene que haber el entorno que influye, o sea, una tempranillo en un lado y una pinot noir en otro, lo que sea, o qué tipo lo que tienes y tal. Y aparte de lo que comentaba antes de andar por la finca comiéndome tierra, pues lo que fue andarme en pelotas por la finca en su día para encontrarme las corrientes que había, que es impresionante, que si te imaginas, a la tarde, al anochecer, no porque no me vea la gente, sino que en ese momento ya se para el aire, hay aire
Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú notas las corrientes que hay en tu finca, por diferentes corrientes que hay en el suelo, por raneras que hay, raneros de humedales, humedales y todo eso, y por un arroyo que cruza, por un carril que hay, por una chopalea, por un árbol, por una casa, una edificación. Y no te imaginas las diferentes corrientes que tú notas cuando andas en pelota o vamos de cinturón para arriba en pelota, y ya vas viendo ahí lo que es. Y sientes perfectamente porque tu cuerpo reacciona, vamos, se te ponen los pelos de punta porque hace frío, de repente andas más lejos, más arriba, y joder, y ahí hace calor, y eso ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y cuando has sentido todo eso, y has hecho tu dibujo, digamos, de microclimatología dentro de tu finca, pues tú sabes perfectamente dónde va a arrancar un oidium, dónde va a empezar, digamos, a tener un problema con algún insecto o con otra cosa en el viñedo, y puedes de esa forma actuar con antemano y tener estos puntos neurálgicos como mucho más controlados, porque ahí si llegas todos los días, como que dice, a toda la viña es imposible que llegues todos los días, ¿no? Y cuando sientes eso, pues sientes como una tranquilidad, es como si, no sé, tienes varios hijos, ¿no? Y de repente sabes que están todos controlados, de vez en cuando tienes que echar un vistazo a ver si uno no se ha caído, a ver si el otro sigue vivo con el caballo lo ha tumbado él o él el caballo, el otro con la moto, no sé, estas cosas, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Lógicamente hay que caerse y romperse el brazo, y hay que también, pues, caerse y hacerse daño en la rodilla y echar sangre, y todo eso es la vida, pero que en general es que tú sientes que todo va bien, y cuando tienes esa sensación con tu viñedo, el viñedo te lo agradece porque tú ya actúas como él lo necesita. Y muchas veces menos es más, pero eso no quiere decir que no se haga nada, sino que hay que hacer las cosas en su medida y en su momento adecuado, ¿no? Sobre todo el viñedo es algo súper agradable, que cuando tú has hecho algo bien durante muchos años, no solamente ese año, esa añada, sino durante muchos años, te responde bien. Si has hecho algo mal, cualquier trabajo, una boda, lo que sea, lo sabéis perfectamente que eso te perjudica durante varios años hasta que superas ese fallo. Dices, joder, todavía está eso ahí, ¿no? ¿Cómo lo quito? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y eso es un poco algo muy bonito que se puede transmitir en el vino, que el tomate también, y por supuesto también el pan y la mantequilla, lo que tú quieras, pero al final es que de poder sacar esa sensación y poderlo transmitir y dárselo a la gente para que también lo pueda recibir, creo que no hay otro producto como el vino. Lógicamente porque tiene su alcohol, que lógicamente eso hace que transmite. El alcohol es el transmisor, ¿no? El que recibe esa información y el que... Te ayuda a sentir, te ayuda a sentir. Eso es. Entonces, sí, hombre, si al amor lo que sea, los perfumes serían bebibles, si sería posible, o se harían perfumes naturales, andaría por el mismo estilo, pero lógicamente los perfumes no se beben, ¿no? Me refiero por el aporte del alcohol que tiene, y además el perfume es alcohol añadido, no es un alcohol natural como... Integral. Pero ahí donde voy... Eso que cuentas, nosotros no hemos tenido la oportunidad de plantar un viñedo y ver cómo crece y demás, porque cuando arrancamos con el proyecto hace 10 o 12 años, pues la verdad es que en nuestra zona había viñedos viejos, muy buenos, y nosotros apostamos porque eso no se perdiera, ¿no? Porque pensábamos que era un patrimonio que había en el pueblo y que la gente estaba arrancando o que estaba abandonando porque no eran rentables económicamente para las bodegas de grandes volúmenes y las bodegas más industriales. Sí. Y pensamos que nuestro objetivo, uno de nuestros pilares de nuestra filosofía, pues era conseguir mantener ese patrimonio, ¿no? Entonces, este año va a ser el primer año que plantemos un viñedo. Este año, hace 2 años, plantamos una pequeña prueba de Pintaillo, que es una variedad que recuperamos, que estamos recuperando, y plantaremos una parcela en el que viene, ¿no? Pero sí que hemos notado, por ejemplo, viñedos que a lo mejor tienen 40 años, 70 años, y los hemos empezado a trabajar nosotros, bien en propiedad o bien en arrendamiento, pero que los hemos empezado a trabajar, como lo que estabas diciendo tú, ¿no? Como ese viñedo, de repente llegas tú y el viñedo se siente contento, ¿sabes? Es como decir, el viñedo dice, no me van a arrancar, ¿sabes? Es que te lo dices, ¿sabes? No me van a arrancar. Estos chavales van a intentar que yo viva más tiempo, ¿no? Y yo lo siento. Y es como, y el viñedo te dice, no, pues, y luego te lo da, ¿no? Y como el viñedo necesita unos años, como estás diciendo tú, poco a poco, para que te vaya dando unas cosas, y a lo mejor el primer año tienes que tratar 3 veces, y el segundo 2, y el tercero no trata ninguna vez, ¿no? Y como el primer año, no sé, hay una parte ahí de que tú tampoco lo conoces, no sabemos, ¿no? Con lo que tú estás diciendo, también es una parte de que el viñedo se tiene que adaptar a ti, tú al viñedo, y es algo chulo, ¿no? Y entonces cuando consigues esa simbiosis, ¿no? Esa relación... El viñedo no se adapta a ti. O tú te adaptas tú, ¿no? O a tomar por culo, vamos. No, pero es una sensación muy bonita que nosotros no habíamos vivido. Es un camino de entendimiento, ¿no? De
de comprensión, de llegar a conocerte. Al final estaban acostumbrados a conocer personas, a establecer relaciones con personas y a lo largo de la vida, ¿no? Y te das cuenta de que hay personas con las que has compartido años de tu vida y si miras atrás te das cuenta de que has llegado a quererte mutuamente, ¿no? A entenderte, a comprenderte y demás, y otras personas a las que sabes que no hay manera de llegar a ningún puerto común, ¿no? Y son caminos separados, ¿no? Y yo creo que este año, por ejemplo, O sea, gracias, el 19 desafortunadamente, pero por otro lado, gracias al tema de lo de la pandemia, en el 20 hemos compartido mucho tiempo más en con el la viña, viñedo que los años anteriores, porque los años anteriores, esa época, tú bien lo sabes, era la de viajar para vender en las ferias y demás. Y este año, como no lo hemos podido hacer, hemos estado mucho más en la viña y es donde ha habido muchas viñas en las que nos hemos llegado a conocer, ¿no? A decir, pues ahora ya te entiendo, Claro, ¿no? Y la añada 19 nos pasó con los vinos también, ¿no? De decir, ostras, ahora tantos años peleándonos, ¿no? La sensación esa de llegar y trabajar y la poda y luego la poda en verde y demás y ver que iba adelante y luego llegaba el momento de la maduración de la uva y demás y decías, ostras, no es posible, esto no va a madurar nunca y con todo lo que hemos trabajado ¿no? Y luego daba su fruto, ¿no? Y vas a la vendimia y decías, oye, pues sí, se ha aportado. El año anterior ya no era ese sentimiento de, pues se ha aportado, sino que era el sentimiento de, ya he entendido qué es lo que pasaba, ya he entendido que es que no, era como que yo estaba intentando que el niño tocara el violín y el niño no quiere tocar el violín, el niño quiere cantar y yo estoy obligando a que toque el violín, pues no lo va a tocar nunca. O va a ser un violinista mediocre, pues le gusta cantar y a lo mejor le gusta cantar, yo qué sé, sí, sí. pop o flamenco, Creo que ¿sabes? tenemos la sensibilidad, ¿no? De tener ahí un lenguaje, un idioma que se comunica el viticultor con la viña y al final eso hace que luego la viña vaya por sí sola y te va diciendo que yo no me haga con mi uva esto, haz lo otro, que para eso sirvo, para lo otro no sirvo, ¿no? Y entonces por eso al final cuando llegas a esas conclusiones, y como dijo un día la Madame Rothschild, que me gustó mucho esa frase, que dijo, hacer buen vino es muy fácil, lo más difícil son los primeros 200 años. Claro, yo tengo la suerte de que pues a cargo por mi historial familiar, entonces pues creo que me encuentro en una fase que sí puedo disfrutar, digamos, de poder aplicar toda esa sabiduría familiar, digamos, todo este conocimiento gracias a mi padre, a mi abuelo, los que, digamos, ha conocido en vida y bueno, pues lógicamente mis bisabuelos y toda esa gente que ha tramitado a mis abuelos y eso, ¿no? Entonces al final es un cúmulo de cosas que te dicen que esto es importante, esto sí, esto lo así, no sé qué. Y cuando tienes cierta edad lo empiezas a entender, que es lo bonito, ¿no? Y entonces al final cuando llegas a esa conclusión te das cuenta que menos es más. Pero lógicamente, como he dicho antes, no quiere decir que no se haga nada, sino hay que hacer las cosas en su debido momento. Y lógicamente, pues también es que años de huya, como la que tú has dicho, y la pandemia, y no poder entrar a la viña y tener una hierba ahí preocupados y tal, te abren los caminos para otros sitios y de repente te dicen, pues mire que el vino este año ha salido muy así porque ha sido por la cubierta vegetal y, inesperadamente instalado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y eso es algo que es bonito y lógicamente en el mundo del vino ecológico, biodinámico, natural, lo exprimimos más todavía, ¿no? Lo vivimos en cada momento y el vino nos lo demuestra. A prueba está que en nuestros vinos no hace falta ningún producto químico para que estén bien. Entonces, pues mira, tenéis en copa vosotros un 2014, un 2000... Estamos disfrutando el Finca Sanguijuela 13, está brutal. y tú estarás conmigo, Vino fino. está empezando, es un bebé que todavía dale 10, 20 años sin problema, ¿no? Entonces, claro, pues eso es para un vino natural, sin producto químico. ¿Por qué? Porque tiene un orden natural dentro de sí mismo y ese orden procede de la viña. Porque la viña con orden, cuando se ha ordenado la viña, pues consigue la planta, la vid en este caso, crecer en ese orden y dar frutos con orden cuando no lo maltratas. Y cuando lleves ese fruto con orden a la bodega, la uva, pues, y haces
en bodega, un trabajo, una vinificación cuidadosa y con esmero, pues al final consigues, con suerte, que ese orden hasta se tramita hasta la botella, con todo este proceso de depósito, barrica y trasiego y todas esas historias. Pues al final, si consigues meter el vino con orden en la botella, pues ya lo tienes, pues ya el vino de por sí solo, con ese orden natural, se mantiene y no hace Claro. falta nada. Y eso Hay es así de simple, o sea, que lo que pasa, como es así de simple, tan difícil es, porque no es, Es tan difícil conseguir lo sencillo, ¿no? pues, Muchas veces el no utilizar maquillaje es tan complicado, ¿no? Y lo que tú llamas orden, que muy innato te sale de tu carácter genético alemán, yo lo llamaría armonía, ¿no? sí, Es sí, 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 sí. absolutamente, ¿no? Es un poco encontrar eso. Y Federico, una pregunta. Vosotros Dime. en... Vale, vale. Ah, no sé, no Sí. quiero cenar, sí, no sé. Sí. Una pregunta solo. ¿Vosotros vendéis mucho vino en bodega? ¿Tenéis muchas visitas, mucho enoturismo? ¿O vendéis más vino en nacional o en exportación? ¿O cómo...? Te comento, nosotros tenemos, digamos, 50% de la venta es nacional. Luego hay tres mercados grandes en España, como bien sabéis. Bueno, pues un poco Madrid, el centro, ¿no? También el País Vasco también. Después tenemos, lógicamente, Barcelona, Cataluña en sí. Y bueno, pues lo que es la Costa del Sol, que es nuestro mercado natural, Málaga, ¿no? La Málaga y toda la costa, que tenemos ahí un mogollón de gente que viene y tal, cuando no COVID, ¿no? Y bueno, pues eso es una parte. Luego, pues el otro 50% de exportación, pues tenemos países, muchos, o sea, Escandinavia, todos los países nórdicos de Escandinavia, pues Noruega, Finlandia, pues Dinamarca, Suecia, Polonia, Inglaterra, Alemania un poco también, Holanda, pues Suiza, después, ¿qué más por ahí? Pues Gibraltar también, que es otro país, como que dice, Es un país que no te Ceuta oiga. Ceuta también, después, bueno, países ya más exóticos como Taiwán, Japón, en Asia, después también el tema de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la verdad que, y Sudamérica muy bien, o sea, muy contentos con Sudamérica. Y bueno, pues ¿Dónde vendéis en Sudamérica? ¿En qué países de Sudamérica vendéis? Ecuador y Venezuela. Ah, coño. Esto no lo Bien. había pensado nunca. Sí. Estaba pensando en Brasil, estaba pensando en Chile, estaba pensando en Argentina, pero no. Y Y entonces, entonces, y en bodega, estando tan cerca de Marbella y eso, no tenéis un no, trabajo fuerte, no. tenemos un cliente particular, tenemos una página online, en la página web y todo eso, y sí, la verdad que se funciona muy bien y muy bien. Y comentaros un poco en el tema de las visitas, tenemos aquí una ruta de vinos que se ha creado también hace unos cuantos años y hemos conseguido, aunque somos muy jóvenes, asociarnos incluso, o sea, Málaga se quería asociar a Ronda, se llama la Ruta de Vinos de Ronda, ahora se llama la Ruta de Vinos Ronda y Málaga. Y bueno, pues hemos conseguido de que, bueno, pues somos la ruta de vinos, aunque seamos una de las más jóvenes en toda España, pues de más influencia de tráfico de visitantes, digamos, extranjeros. Normalmente en todas las rutas el 70-80% es turismo nacional y el 20-30% restante porcentaje es extranjero. En nuestro caso en Ronda es al revés, o sea, tenemos el 70-80%, 70% de visitantes extranjeros y el 20-30% nacional, ¿no? O sea, la afluencia extranjera es brutal, ¿no? Por Claro. dos cosas. Primero, porque existe el turismo en sí y luego existe también el turismo residencial, o sea, de gente de todos los países europeos o incluso el mundo entero que tienen su casa aquí en Marbella, en Málaga, en Estepona, en Segunda residencia ahí, ¿no? pues, y ya están incluso, pues hace tantos años que se han comprado su casa y tal, y ya incluso los hijos que han estado por el mundo y tal, han vuelto o vienen de vacaciones, están aquí 2 o 3 meses o lo que sea, y al final pues también se han hecho clientes y todo eso, o sea, como casi con un cambio generacional, ¿no? Entonces, es una cosa que lógicamente ahora con este año, el año pasado con el tema de COVID, pues se paró a cero totalmente, pero bueno, eso está ahí, la gente está con la cara de viajar y bueno, pues recibimos a diario mails Y volverán a sus casas. ¿Cómo no van a volver a Málaga? Quiero decir, ¿cómo toda esa gente no va a volver? hoy frito por salir. Imposible, seguro que vuelven. Eso es, frito por los vinos y la gastronomía en Ronda es espectacular también. Tenemos una gastronomía, vamos, tenéis que venir para verlo, es fantástica. Brutal. Sí, sí, sí. Lo tenemos ahí. Con los vinos. Tenemos la furgoneta, así que Es un viaje que tenemos. ahí está. Tenemos que ir a ver a Vicente. A Vicente tenemos que ir a verlo desde hace 5 años y iremos estamos a allí. visitarte a ti también. A Juan también, después de conocer a Juan a través de Vicente. Sí, hacéis Y un poco así y conocéis, o no sé si viajáis o bajáis a
a Jerez o lo que sea, si vais a la Feria del Vino Dulce a Jerez también, a veces, ¿no? No sé, que es un A mi poco... noble. Claro. Bueno, madre mía, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Yo no he ido nunca, yo no he ido nunca. Han ido 2 o 3 veces, pero No, yo yo dos. siempre trabajando. Sí, bueno, Bueno, Yo ahí descargando y Ana es de que hay feria. que, todo es trabajo. por Eso supuesto. es lo bueno de ser un equipo. No, pero que es un sí, viaje que tenemos complementamos. muchísimas ganas. El año pasado, de hecho, el último viaje que hizo la bodega, bueno, lo hizo Bueno, Ana, el último viaje fue a fue a Málaga. Málaga. Nuestro distribuidor está en Roberto. Torremolinos, ¿no? ¿Torremolinos? No, No. no. ¿Cómo se llama el pueblo que está al lado? Calla, le llaman lío. Que te he liado. Está cerca de Marbella, ¿cómo se llama? Famosos. Fuengirola, ¿no? Con Girola. Sí. Con Uno de Girola. al lado. Con Girola. Con Roberto. Un Y beso a Roberto. Y toda la familia. Boniauto, ¿no? ¿Verdad? Como Roberto Boniauto, ¿no? Sí, Sí, con exacto. Roberto. Sí, Exacto. sí, muy bien, muy bien. No, muy buena gente, muy buena gente. Fantástico, claro. Pues nada, Federico, vamos a tener que irnos a cenar. Que tenemos aquí tenemos 2 niños pequeños. a los Ya, pequeños a que escuchar. La mía me también vino están reclamando. sí, La juventud. tanto, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido súper entretenido, muy interesante. Estamos disfrutando muchísimo de tus vinos, que bueno, daremos habida cuenta para después. Claro, Y ahora, 4 esto- botellas antes para otra, a mí me quedan todavía las 5 vuestras, o sea que no me ha dado tiempo de venir. Lo mismo, Claro, claro, claro. la verdad que es un descubrimiento y como tú bien has dicho, que en las ferias que nos vemos y nos catamos los vinos y tal, pero ya estás tan trajeado, tan maltratado, digamos, con tanto, que al final no disfrutas. Y aquí en No te da casa tiempo. el corcho y me tomo otra copita y así, y al final es que cuando disfruto los vinos de verdad y consigo entenderlos y la filosofía y todo eso, ¿no? Y enhorabuena por vuestro proyecto y el tema también de la recuperación de los viñedos viejos, perdidos y abandonados. Y ese es el camino, ¿eh? Porque este es un patrimonio que, bueno, si lo tenéis ahí tan eso, es un deber, porque eso al final una vez que desaparece ya no hay más, ¿eh? No hay Es más. una obligación, ya que se salvaron de la filoxera, no porque lo replantaron después. No, claro, Pero porque en nuestra zona no hay prefiloxéricos, la verdad. Nosotros no conocemos ninguno en nuestra zona. Pero sé que es como una iglesia, siempre digo, es como si vas a una iglesia es patrimonio. y vas con un bulldozer de esos y le pegas un golpe a la iglesia y la tiras abajo, o a yo qué sé, que no sea religioso, o a una muralla, o a no sé, a un castillo, a un cuadro, a una escultura, ¿no? Y aquí no ponemos en valor un viñedo viejo. Yo cada año veo viñedos arrancados, ¿sabes? En el pueblo y en la carretera cuando voy al pueblo y dices, jo, yo estaba podando una viña hoy de mi abuelo, ¿no? Y yo estaba pensando en mi abuelo, que yo casi no lo conocí, porque mi abuelo se murió cuando yo tenía pocos años, yo me acuerdo de él muy pocas cosas. Yo estaba podando la viña hoy, estaba intentando seguir la savia, ¿no? Para hacer el corte y tal, y decía, joder, si aquí hay un montón de cortes de mi abuelo, ¿sabes? Obviamente después hay un montón de cortes de mi padre y ahora hay un montón de cortes míos, ¿no? Pero dices, en una planta aquí, que estoy yo aquí hoy podando, aquí hay 3 generaciones, ¿sabes? Aquí hay 100 años la viña tiene 80 años, aquí hay 80 años de cortes de personas que entre ellas no se han conocido, ¿sabes? Y me parecía terrible, lo que estaba pensando esta mañana. Y digo, es que es increíble, ¿sabes? ¿Y esto cómo podemos llegar con un tractor de estos gigantes y hacer ahí boom y arrancarlo todo y poner ahí una espaldera y poner ahí una viña joven? Y dices, jo, algo hay ahí de historia, de energía, de patrimonio, no sé, que hay que verlo de otra manera, ¿no? No, sobre todo lo que me acabas de contar de tu abuelo, que él podó esa viña y tú ahora la estás podando, que eso es, a mí se me pone los pelos de punta, la verdad, es que no, me entra un escalofrío por la espalda, por eso, porque es algo así que eso no es fácil, eso yo puedo montar una fábrica hoy y ponerla, quitarle es cuestión de dinero y en un año lo tengo todo hecho, pero que eso del viñedo, el capital nuestro es el tiempo que lleva esa cepa puesto en ese sitio, un año, otro Es un valor Eso sí, incalculable. es increíble. y Es no un le da valor incalculable. Tendría cada cepa tendría que tener, como yo que sé, como un guardaespaldas al lado, para que nadie le tocara, casi así, ¿no? Pagado por el país, ¿no? Por el Estado, en vez de tanto de todo lo demás. Pero ese es el tema, y claro, una vez que se ha ido y ya no hay más, ya no hay más. Y chao. Por eso nos envidian tanto del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tenemos esa diferencia en los suelos, en los climas que allá no lo tienen, y también tenemos esos patrimonios y esa sabiduría. Y eso al final hace un conjunto muy vibrante y muy exótico y que no es tan fácil de copiarlo. Vamos, si fuera tan fácil, ya lo habrían hecho chino.
que lo Y harán. que es riqueza de los pueblos, ¿no? Y hay que conservarla. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Dinos cómo se pronuncia tu apellido, por favor. Schwarz. Schatz, Schwarz Sachs. y Swatch es el famoso reloj de Suiza. Es el reloj. Dios, Sachs es el reloj. Y soy negro. Ahora sí, Schatz significa tesoro. Así que Schatz. somos... Ah, significa tesoro, ¿no? Muy bonito. Muy bien. Pues ha sido un magnífico tesoro volver a encontrarte. Gracias infinitas. Gracias. Y hasta Y que tengas muy buen fin de semana. Que Claro, disfruten mucho de los vinos. bien regado por buenos Chao, chao. vinos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Cuídate. Tschüss. Tschüss. Hey. Ade, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao. Bueno, pues ya habéis visto, os lo dije que iba a ser entretenido y vamos, yo creo que no podemos pedir más. Ha sido súper entretenido, hemos aprendido un montón de cosas, hemos disfrutado muchísimo y bueno, nada, emplazaros a la semana que viene. La semana que viene viajamos al lado de Portugal, en las Ribes del Duero, con otra extranjera asentada en nuestro país. Yo creo que Charlotte es de origen inglés, o anglosajón por lo menos, Sí. y se fue a vivir a Ribes, que es como una esquinita ahí perdida entre Portugal y España. Así que con Carlota estamos el viernes que viene. Y Y bueno, lo dicho, que disfrutéis mucho, que disfrutéis del vino y que tengáis muy buen fin de semana. buenas noches. Chao. Adiós, amigos. Adiós, Juanjo. Adiós a todos los que estéis ahí.